Tomás de Aquino, cuyo nombre completo en italiano es Tommaso de Aquino, nació en Roccasecca alrededor de los años 1224 o 1225 y falleció en la abadía de Fossanova el 7 de marzo de 1274. Fue un presbítero, fraile, teólogo, filósofo y jurista católico perteneciente a la Orden de Predicadores. Se le reconoce como el principal exponente de la enseñanza escolástica y una de las figuras más destacadas en el campo de la teología sistemática. En el ámbito de la metafísica, su obra es ampliamente citada en el siglo XIII y ejerce una fuerte influencia en las escuelas de pensamiento tomista y neotomista. La Iglesia Católica lo honra con los títulos de Doctor Angélico, Doctor Común y Doctor de la Humanidad, reconociendo la importancia fundamental de su trabajo en los campos de la filosofía y la teología. Tomás de Aquino se destacó como el principal defensor de la teología natural. Sus comentarios sobre las obras de Aristóteles contribuyeron significativamente a su popularidad y facilitaron la reconciliación entre el pensamiento aristotélico y la fe católica. Además, recibió influencias del platonismo de Agustín de Hipona y del aristotelismo de Averroes y Maimónides, a quienes consideraba autoridades en sus estudios. Entre sus obras más destacadas se encuentra la Summa Theologiae, una compilación de la doctrina católica que aborda 495 cuestiones divididas en artículos, incluyendo sus famosas 5 vías, y la Summa Contra Gentiles, una apología filosófica de la fe católica que consta de 410 capítulos agrupados en 4 libros, escrita a solicitud de San Raimundo de Peñafort. Tomás de Aquino también desempeñó un papel fundamental en la revitalización y reinterpretación de la metafísica, así como en el desarrollo de una influyente teoría del derecho, que sería ampliamente consultada en el futuro. Fue canonizado en 1323, nombrado doctor de la Iglesia en 1567 y proclamado santo patrón de las universidades y centros de estudio católicos en 1880. Su festividad se celebra el 28 de enero. En palabras del filósofo inglés Anthony Kenny, Santo Tomás de Aquino es considerado uno de los más eminentes pensadores en la historia de la filosofía occidental. Juventud, editar. El nacimiento de Tomás de Aquino tuvo lugar en 1224 o 1225 en el castillo de Roccasecca, situado cerca de Aquino, en una familia noble y numerosa de origen germánico. 91 Su padre, Landolfo, tenía vínculos con los condes de Aquino y estaba relacionado con el emperador Federico II. Por otro lado, su madre, Teodora, descendía de los condes de Taete y Chiati. Tomás era el menor de 9 hermanos, y según la leyenda, un santo ermitaño llamado Bonus predijo a Teodora que su hijo se convertiría en dominico y alcanzaría la santidad. Octubre de 1112. A la edad de 5 años, Tomás comenzó su educación en la abadía de Montecassino, donde uno de sus tíos era abad. Sus biógrafos, Guillermo de Toucou, Bernardo Guido y Pedro Calo, resaltan su temprana devoción, destacando que desde su infancia, sostenía con firmeza un papiro en el que estaba escrito el Ave María. 13 inició su aprendizaje en áreas como gramática, moral, música y religión. En 1239, el emperador Federico II ordenó la expulsión de los monjes de Montecassino, lo que llevó a Tomás a continuar su educación en la Universidad de Nápoles, donde se familiarizó con los principios de la lógica aristotélica, parte integral del currículo educativo de la época. En 1244, a la edad de 19 años, Tomás optó por unirse a la recién establecida Orden Dominica, influenciado por su amistad con el maestro general Juan de Wildeshausen, cuya vida austera e intelectual lo había impresionado desde su encuentro en un convento de Nápoles. 14 Esta decisión fue motivo de desacuerdo con su familia, que tenía planes para que Tomás sucediera a su tío como líder de la abadía de Montecassino. 14 Sus hermanos, enterados de su intención de dirigirse a Roma para iniciar su noviciado, lo secuestraron y mantuvieron en cautiverio durante más de un año en los castillos familiares de Monte San Giovanni y Roccasecca, en un intento por impedir que se uniera a los dominicos y para forzarlo a abandonar su nueva vocación. Durante este periodo, Tomás impartió clases particulares a sus hermanas y se mantuvo en contacto con miembros de la Orden Dominica. 15 Los familiares se esforzaron en vano por persuadir a Tomás, quien continuaba firme en su propósito de unirse a los dominicos. En un intento desesperado, 2 de sus hermanos llegaron a contratar a una prostituta con la esperanza de seducirlo. Según la leyenda, Tomás rechazó a la mujer usando un hierro al rojo y mientras dormía, 2 ángeles lo fortalecieron en su determinación de mantenerse célibe. Al ver que todos sus esfuerzos por disuadir a Tomás habían fracasado, Teodora,
su madre, finalmente decidió preservar la reputación de la familia ayudándolo a escapar por la ventana durante la noche. 16. Tomás logró escapar del castillo y se trasladó a París para distanciarse de su familia. Sorprendió a los frailes al observar su dedicación a la lectura y memorización de la Biblia y las sentencias de Pedro Lombardo. Incluso llegó a comentar un fragmento de las refutaciones sofísticas de Aristóteles, que en ese momento eran textos de referencia para los estudios académicos. La Universidad de París resultó ser un entorno ideal para los intereses académicos de Tomás en virtud de su fuerte inclinación hacia el trivium, una disciplina ya arraigada en París, y la presencia de distinguidos centros de enseñanza teológica. Sus instructores más destacados fueron Alejandro de Ales y Alberto Magno, ambos partidarios de la filosofía aristotélica, especialmente el último. Entre sus compañeros se encontraba Buenaventura de Fidanza, con quien sostuvo una relación amistosa única, aunque también tuvieron ciertas controversias intelectuales. Antes de completar sus estudios, Alberto Magno, impresionado por la aguda comprensión de su estudiante napolitano, le encomendó una tarea académica, a la cual el joven respondió con una distinción impecable, desafiando el argumento de su maestro, quien más tarde se convertiría en doctor de la Iglesia. Alberto Magno se dirigió a la asamblea y declaró: «Ustedes llaman a este joven el buey mudo, pero les aseguro que este buey emitirá tales rugidos de sabiduría que resonarán en todo el mundo». Alberto Magno, confiando plenamente en el potencial del recién llegado, lo llevó consigo a Colonia con el propósito de impartirle enseñanzas profundas sobre las obras de Aristóteles, que más adelante ambos defenderían vigorosamente. Durante ese periodo, Tomás recibió la ordenación sacerdotal. En 1252, Tomás regresó a París para continuar sus estudios, pero se encontró con una intensa resistencia por parte de los profesores seculares que lideraban la oposición a las órdenes mendicantes. Estos profesores buscaban que los estudiantes abandonaran la universidad como forma de protesta contra el encarcelamiento de alumnos delincuentes. Sin embargo, su principal fuente de enojo eran los maestros mendicantes, cuya singularidad en cuanto a su estilo de vida humilde, dedicación constante y hábito de estudio atraían a numerosos alumnos a sus clases, como fue el caso de Alberto Magno, lo que evidenciaba las diferencias con los profesores seculares. El punto culminante de este conflicto, que incluso puso en peligro la vida de los mendicantes, tuvo lugar cuando el doctor Guillermo de Saint-Amour publicó sus escritos, el libro del Anticristo y sus ministros y contra los peligros de los novísimos tiempos. Tomás respondió en octubre de 1256, unos meses después de la publicación del segundo panfleto de Saint-Amour titulado Contra los que impugnan el culto divino. Ese mismo mes, el Papa Alejandro IV excomulgó a Saint-Amour, prohibiéndole la enseñanza y la recepción de los sacramentos. Como resultado de su respuesta a Saint-Amour, el joven napolitano ganó la confianza papal en cuestiones teológicas y se le encomendó la tarea de revisar el libro introductorio al Evangelio Eterno, que estaba influenciado por las ideas joaquinistas. Detalle de Tomás de Aquino en el políptico Valle Romita de Gentail da Fabriano. Después de su destacada actuación, obtuvo el título de doctor a la notable edad de 31 años. Esto le permitió ejercer como profesor de teología en la Universidad de París a partir de 1256. Durante su tiempo allí, escribió varios tratados de profunda reflexión metafísica, incluyendo obras como De Ente et Essentia y su primera obra maestra, el Scriptum Super Sententiae. Además, ocupó el cargo de consejero personal del rey Luis IX de Francia. En junio de 1259, Tomás recibió un llamado a Valenciennes, junto con Alberto Magno y Pedro de Tarintas, futuro Papa Inocencio V, con el propósito de organizar los programas de estudio de la orden, aprovechando la oportunidad de su traslado a su Italia natal. Durante un periodo de 10 años, Tomás desempeñó su labor docente en diversas ubicaciones, que incluyeron Nápoles, Orvieto, Roma y Viterbo. Durante este tiempo, Tomás completó la Same contra Gentiles, que se convertiría en la principal obra de apologética de la orden en España. También encargó a su erudito amigo Guillermo de Moerbeke la traducción de numerosas obras de Aristóteles para evitar errores de interpretación previos realizados por los árabes, y comenzó a redactar la Same Theologiae. Es relevante destacar que el Papa Urbano IV lo nombró consejero personal y le encomendó la tarea de escribir la Catena Aurea, un comentario sobre los 4 evangelios, crear el oficio y la misa específica para la festividad del Corpus Christi, y revisar el libro sobre la fe en la Santísima Trinidad, atribuido al obispo Nicolás de Durazo.
el Akinate fue enviado nuevamente a París debido a la fuerte oposición que enfrentaba tanto a su persona como a su doctrina. Esta etapa, que marcó su última fase, fue la más fructífera y madura en la vida de Tomás, ya que se enfrentó a tres corrientes de pensamiento: los idealistas agustinianos liderados por Juan Peckham, los seculares antimendicantes bajo la dirección de Gerardo de Abbeville, y los averroístas representados principalmente por Sigerio de Brabante. Tomás, quien previamente había abrazado abiertamente muchas ideas aristotélicas, completó las exposiciones de las obras más importantes de Aristóteles, el Evangelio de Juan y las cartas de Pablo el Apóstol. También escribió sus renombradas Cuestiones disputadas sobre ética y algunos tratados en respuesta a Juan Peckham y Nicolás de Lissier, al mismo tiempo que finalizaba la segunda parte de la Summa Theologiae. Sin embargo, su enfrentamiento más significativo fue contra los averroístas. Sigerio de Brabante, una destacada figura en la Facultad de Artes, había afirmado en sus clases, aunque no en sus obras filosóficas y físicas, como el Sopisma y su comentario sobre la física de Aristóteles, que el ser humano carecía de una naturaleza espiritual, lo que implicaba que la razón podía contradecir la fe sin que ambas fueran falsas. Tomás, quien era el líder indiscutible en la Facultad de Teología, respondió en el mismo año con su obra de Unitate Intellectus contra Averroistas, culminando esta con una declaración significativa. He aquí nuestra refutación del error. No está basada en documentos de fe sino de razón, y en los acertos de los filósofos. Si hay, pues, alguien que, orgullosamente engreído en su supuesta ciencia, quiera desafiar lo escrito, que no lo haga en un rincón o ante niños, sino que responda públicamente si se atreve. Él me encontrará frente a sí, y no solo al mísero de mí, sino a muchos otros que estudian la verdad. Daremos batalla a sus errores o curaremos su ignorancia. G.K. Chesterton, Santo Tomás de Aquino. Espasa Calpe 1941, p. 84. Esta cita de G.K. Chesterton se refiere a la disposición de Santo Tomás de Aquino para debatir y defender su posición filosófica y teológica. Chesterton destaca que Tomás está dispuesto a refutar los errores no solo con argumentos basados en la fe, sino también en la razón y los principios de los filósofos. Tomás invita a cualquiera que desafíe sus ideas a hacerlo públicamente, no en privado o ante personas sin conocimiento en la materia. Él está dispuesto a enfrentar a aquellos que se sienten seguros en su supuesta sabiduría y a debatir con ellos, con la ayuda de otros que también buscan la verdad. La intención es corregir los errores de aquellos que los tienen o brindarles conocimiento a quienes carecen de él. Después de este desafío único, se dice, aunque no hay registros en sus biografías, que ambos se enfrentaron públicamente. Esto no sería sorprendente, dado que Tomás ya había tenido disputas intelectuales, por ejemplo, con Peckham ante la universidad. Lo que es históricamente cierto es que Tomás emergió ampliamente victorioso después de la publicación del opúsculo. En primer lugar, Sige se retractó de muchas de sus afirmaciones en su obra de Anima Intellectiva. En segundo lugar, el obispo de París, Esteban Tempie, condenó hasta 13 cuestiones fundamentales del averroísmo en cuestión, lo que provocó una gran huelga en la Facultad de Artes. Regreso y fallecimiento. Los restos mortales de Santo Tomás de Aquino descansan en el convento de los Jacobinos de Toulouse. También se encuentra una estatua de Santo Tomás de Aquino en Santiago de Chile. Después de completar su labor en Francia, se le encomendó la tarea de fundar un nuevo capítulo provincial en Nápoles. Antes de embarcarse en esta misión, Tomás hizo una visita a su familia y a sus amigos, incluyendo al cardenal Anibaldo degli Anibaldi y al abad de Montecasino, Bernard Aiguilar. En Nápoles, fue recibido con gran entusiasmo, y mantuvo una extensa correspondencia, respondiendo a las preguntas de personas como Bernard Aiguilar, entre otros. Sin embargo, mientras comenzaba a trabajar en la tercera parte de la Summa Theologiae, experimentó una profunda experiencia mística. Ya había tenido experiencias similares en el pasado, lo cual está bien documentado. Tras esta experiencia, le resultó imposible continuar escribiendo. Sin embargo, a pesar de su enfermedad, Tomás accedió a la invitación del Papa Gregorio X para asistir al Concilio de León II. Sorprendentemente, durante su viaje, enfermó de repente y tuvo que ser llevado a la abadía de Fossanova. Tomás falleció el 7 de marzo de 1274, cerca de Terracine, mientras hacía una enérgica profesión de fe. Posteriormente, el 28 de enero de 1369, sus restos mortales fueron trasladados a Tolosa de Languedoc, fecha en la que la Iglesia Católica lo conmemora.
Unos días después de 1369, los restos mortales de Santo Tomás de Aquino fueron trasladados a Tolosa de Languedoc, y esta fecha se convirtió en el día en que la Iglesia Católica conmemora a Santo Tomás de Aquino. La importancia y la influencia política de Tomás de Aquino fueron tan significativas que aún persisten dudas sobre la causa de su muerte. Algunos han planteado la posibilidad de que haya sido envenenado por orden del rey de Sicilia, Carlos de Anjou, como se menciona en la obra Purgatorio de la Divina Comedia escrita por Dante Alighieri entre 1304 y 1321. Posteriormente, el 28 de enero de 1369, los restos mortales de Santo Tomás de Aquino fueron trasladados a Tolosa de Languedoc, y esta fecha se convirtió en el día en que la Iglesia Católica conmemora a Santo Tomás de Aquino. La importancia y la influencia política de Tomás de Aquino fueron tan significativas que aún existen dudas sobre la causa de su muerte. Algunos han especulado sobre la posibilidad de que fuera envenenado por orden del rey de Sicilia, Carlos de Anjou, como lo menciona Dante Alighieri en el Purgatorio de la Divina Comedia, que fue escrita entre 1304 y 1321. Durante su viaje, enfermó de repente y tuvo que ser llevado a la abadía de Fossanova. Tomás falleció el 7 de marzo de 1274, cerca de Terracine, mientras hacía una enérgica profesión de fe. Posteriormente, el 28 de enero de 1369, sus restos mortales fueron trasladados a Tolosa de Languedoc, fecha en la que la Iglesia Católica lo conmemora. La importancia y la influencia política de Tomás de Aquino fueron tan significativas que todavía existen incertidumbres sobre la causa de su muerte. Algunos han especulado sobre la posibilidad de que fuera envenenado por orden del rey de Sicilia, Carlos de Anjou, como lo menciona Dante Alighieri en el Purgatorio de la Divina Comedia, que fue escrita entre 1304 y 1321. Después de su fallecimiento, algunas de las ideas de Tomás de Aquino, que fueron confundidas con ideas averroístas, fueron incluidas en una lista de 219 tesis condenadas por el obispo de París, Etienne Tempier, en la Universidad de París en 1277. A pesar de esto, debido a profecías y milagros documentados con numerosos testimonios, Tomás de Aquino fue canonizado casi 50 años después de su muerte, el 18 de enero de 1323. Las condenas de 1277 fueron levantadas de inmediato en lo que respecta a Tomás de Aquino el 14 de febrero de 1325. Tomás de Aquino es considerado uno de los intelectuales más profundos, sistemáticos y prolíficos de la historia. La obra escrita de Tomás de Aquino es vasta, especialmente teniendo en cuenta que falleció a la edad de 49 años y realizó extensos viajes a pie que sumaron alrededor de 10.000 kilómetros. Esto lleva a que algunos consideren su obra como una hazaña inigualable. Joseph Piper comentó al respecto: apenas puede creerse todo lo que escribió los últimos años en París. Joseph Piper, 12 lecciones sobre tomismo, ed. Rialp, 1948, p. 27. Sus obras más extensas, y generalmente consideradas como las más importantes y sistemáticas, son sus 3 síntesis teológicas o sames, Same Theologiae, Same contra Gentiles y su Scriptum super Sententias. Aunque su enfoque y temática principal siempre fueron teológicos, su obra también incluye comentarios sobre obras filosóficas, cuestiones polémicas y asuntos litúrgicos. Tomás de Aquino es especialmente conocido por ser uno de los principales difusores de la filosofía de Aristóteles en la corriente escolástica del siglo XIII y por lograr una síntesis entre el pensamiento cristiano y el espíritu crítico del pensamiento aristotélico. A lo largo de la historia, se le han atribuido obras espurias que con el tiempo dejaron de ser consideradas de su autoría. Por lo tanto, sus obras Tomás de Aquino es conocido por sus 3 principales obras teológicas, que son a menudo denominadas como síntesis teológicas o sames. Cada una de estas obras aborda aspectos diferentes de la teología y la filosofía, y juntas forman un compendio completo de su pensamiento y contribuciones. Same Teológica, esta es la obra más famosa y extensa de Tomás de Aquino. La Same Teología es una vasta síntesis de la teología cristiana y abarca una amplia gama de temas, desde la existencia de Dios hasta la moral y la ética. Está organizada en una estructura lógica y se divide en 3 partes principales. La primera parte trata de Dios y su creación, la segunda parte se centra en la moralidad y la vida virtuosa, y la tercera parte discute temas específicos relacionados con la vida cristiana, como los sacramentos y la salvación. Cada parte se divide en preguntas, y cada pregunta se divide en artículos que abordan cuestiones teológicas específicas.
La Same Theologiae es una obra monumental que influyó profundamente en la teología católica y sigue siendo objeto de estudio y referencia en la actualidad. Same contra Gentiles. Esta obra, también conocida como Same contra los Gentiles, se enfoca en la apologética cristiana y la defensa de la fe católica ante aquellos que no son creyentes, especialmente aquellos influidos por la filosofía no cristiana, como el pensamiento islámico y judío. La Same contra Gentiles se divide en 4 libros y se centra en argumentos racionales para la existencia de Dios y la verdad del cristianismo. Tomás de Aquino utiliza la filosofía y la razón para persuadir a aquellos que no comparten su fe de la veracidad del cristianismo. Es una obra crucial en el diálogo entre la fe y la razón. Scriptum super sententiae. Esta obra es un comentario exhaustivo sobre las sentencias de Pedro Lombardo, un texto que era ampliamente utilizado en la enseñanza teológica en la Edad Media. Tomás de Aquino aborda y comenta cada sección de las sentencias, proporcionando sus propias opiniones y análisis. Este trabajo es menos conocido que las 2 Sames, pero es importante para comprender la evolución del pensamiento de Tomás y su influencia en la teología medieval. En resumen, las 3 Sames de Tomás de Aquino son obras fundamentales que abarcan una amplia gama de temas teológicos y filosóficos. Proporcionan una visión integral de su pensamiento y contribuyen de manera significativa a la teología y la filosofía cristiana. Cada una de estas obras desempeñó un papel importante en el desarrollo de la teología escolástica y sigue siendo relevante para el estudio y la reflexión teológica en la actualidad. Además de las 3 síntesis teológicas principales mencionadas anteriormente, la obra escrita de Tomás de Aquino abarca una amplia variedad de otros tratados y escritos. Aquí se describen algunas de las categorías y obras adicionales que forman parte de su legado literario. 9 tratados en la forma de disputas académicas. Estos tratados son el resultado de discusiones académicas en las que Tomás de Aquino participó y que posteriormente fueron registradas por escrito. Abordan temas teológicos y filosóficos específicos desde una perspectiva dialéctica y de debate. 12 disputas vodlivetales. Las disputas vodlivetales son discusiones en las que se abordan preguntas o temas específicos planteados por estudiantes o personas interesadas. Estas 12 disputas vodlivetales representan un ejercicio intelectual en el que Tomás de Aquino respondió a una variedad de cuestiones planteadas por sus contemporáneos. 9 exégesis sobre las Sagradas Escrituras. Tomás de Aquino realizó comentarios y exégesis detalladas de las Sagradas Escrituras, especialmente de libros bíblicos específicos. Estos escritos proporcionan una interpretación teológica de la Biblia y ayudan a los lectores a comprender su significado desde una perspectiva cristiana. Una colección de glosas de los padres de la Iglesia sobre los Evangelios conocida como Catena Aurea. La Catena Aurea es una recopilación de comentarios y glosas de los padres de la Iglesia sobre los Evangelios. Tomás de Aquino compiló esta obra para proporcionar una perspectiva histórica y teológica de los escritos evangélicos. 11 exposiciones sobre los trabajos de Aristóteles. Tomás de Aquino desempeñó un papel fundamental en la introducción de la filosofía de Aristóteles en la corriente escolástica. Sus 11 exposiciones sobre los trabajos de Aristóteles son comentarios y explicaciones detalladas de las obras del filósofo griego. Estas exposiciones ayudaron a los estudiosos medievales a comprender y asimilar la filosofía aristotélica. Estas diversas categorías de escritos muestran la amplitud y profundidad del pensamiento de Tomás de Aquino, así como su influencia en la teología, la filosofía y la exégesis bíblica. Su obra sigue siendo objeto de estudio y reflexión en la actualidad, y su legado perdura como una de las figuras intelectuales más influyentes en la historia de la Iglesia y la filosofía occidental. La obra escrita de Tomás de Aquino es realmente extensa y abarca una amplia gama de temas, incluyendo sus comentarios a las obras de Aristóteles y otros filósofos, así como su participación en debates y discusiones teológicas y filosóficas. Aquí se proporciona una descripción general de algunas de las obras mencionadas. De Principiis Naturae, y 2. Comentarios a Física de Aristóteles. Estos comentarios se centran en los primeros 2 libros de la obra física de Aristóteles, en los que se exploran conceptos relacionados con la naturaleza, el movimiento y la causa. Tomás de Aquino ofrece su interpretación y análisis de los argumentos de Aristóteles en estos libros. Sentencia Libro Politicorum, comentario a la política. En este trabajo, Tomás de Aquino comenta y analiza la obra política de Aristóteles, que se ocupa de la filosofía política y la organización de la sociedad. Proporciona una perspectiva teológica y filosófica sobre temas políticos. Sentencia Super Metaphysicam, comentario a la metafísica. En este comentario,
Tomás de Aquino se adentra en la obra metafísica de Aristóteles, que aborda cuestiones fundamentales de la filosofía, incluyendo la naturaleza de la realidad y la existencia de Dios. Tomás ofrece su interpretación y análisis de los conceptos metafísicos de Aristóteles. Sentencia super meteora. Comentario a los meteoros. Este trabajo es un comentario a la obra Meteoros de Aristóteles, que se ocupa de fenómenos naturales como el clima, los eclipses y otros eventos atmosféricos. Tomás de Aquino aporta su perspectiva filosófica y teológica a la comprensión de estos fenómenos. Sentencia super physicam. Comentario a la física. En este comentario, Tomás aborda la obra física de Aristóteles, que se enfoca en la filosofía de la naturaleza y la causa del movimiento. Proporciona una interpretación y análisis de los principios físicos y filosóficos presentes en esta obra. Sentencia super periermenias. Comentario sobre la interpretación. Tomás de Aquino comenta la obra sobre la interpretación de Aristóteles, que se centra en la lógica y la semántica, incluyendo la naturaleza del lenguaje y la verdad. Ofrece su perspectiva sobre temas lingüísticos y lógicos. Sentencia super libri ethicorum. Comentario sobre ética nicomaquea. Este trabajo es un comentario a la ética nicomaquea de Aristóteles, que se ocupa de la ética y la moral. Tomás de Aquino ofrece su visión teológica y filosófica sobre la virtud, la moralidad y la vida ética. Sentencia super de Anima. Comentario a De Anima. En este comentario, Tomás aborda la obra de Anima de Aristóteles, que explora la naturaleza del alma y la psicología. Proporciona su interpretación sobre la naturaleza del alma y su relación con el cuerpo. Sentencia super de Caelo et Mundo. Comentario a De Caelo et Mundo. Este trabajo es un comentario a la obra de Caelo et Mundo de Aristóteles, que trata sobre la física celeste y la naturaleza del universo. Tomás de Aquino ofrece su perspectiva sobre temas cósmicos y astronómicos. Sentencia super libros de Generatione et Corruptione. Estos comentarios se enfocan en la obra de Aristóteles sobre la generación y la corrupción, explorando los procesos de cambio y transformación en la naturaleza. 2 exposiciones de trabajos de Boecio y 2 exposiciones de trabajos de Proclo. Tomás de Aquino también comentó las obras de otros filósofos importantes, como Boecio y Proclo, en sus exposiciones y comentarios. 5 trabajos polémicos. Estos escritos incluyen debates y disputas académicas en las que Tomás participó, abordando temas de controversia en su época. 5 opiniones expertas, o responsa. En estas obras, Tomás proporciona respuestas y opiniones expertas sobre cuestiones teológicas y filosóficas planteadas por otros. 14.15 Letras sobre teología, filosofía o temas políticos. Estas cartas reflejan la correspondencia de Tomás de Aquino con otros eruditos y líderes religiosos, donde discute temas teológicos, filosóficos y políticos. 15. Un texto litúrgico. Tomás de Aquino también contribuyó con textos litúrgicos utilizados en la adoración cristiana. 16.2 Oraciones famosas. Sus oraciones son expresiones devocionales y espirituales que forman parte de su legado religioso. 17. Aproximadamente 85 sermones. Estos sermones son discursos religiosos en los que Tomás de Aquino abordó temas teológicos y morales para la enseñanza y la edificación de la comunidad cristiana. La obra escrita de Tomás de Aquino es una contribución significativa tanto a la filosofía como a la teología, y su influencia perdura en la actualidad. Sus escritos abarcan una amplia gama de temas y reflejan su profundo compromiso con la exploración intelectual y la fe religiosa. 8 Tratados sobre teología. La filosofía de Santo Tomás de Aquino se basa en gran medida en la filosofía de Aristóteles, y es considerado uno de los máximos exponentes de la síntesis entre la filosofía aristotélica y la teología cristiana en la Edad Media. Aquí se describe su enfoque filosófico, particularmente en relación con la metafísica. Ente como punto de partida, Santo Tomás comienza su reflexión filosófica con el concepto de ente, que se refiere a lo que es. Este concepto fundamental sirve como punto de partida para su pensamiento. Distinción entre essentia y esi. Una de las contribuciones más importantes de Santo Tomás es su distinción entre essentia, esencia, y esi o actes essendi, acto de ser. Esta distinción es clave en su filosofía y se refiere a la diferencia entre la esencia de un ser, lo que hace que algo sea lo que es, y su existencia, el hecho de que realmente exista. Esta distinción es fundamental para comprender la contingencia de los objetos y la relación con la existencia de Dios. Cristianización de Aristóteles. Como se menciona, Santo Tomás no simplemente adopta el pensamiento de Aristóteles, sino que lo integra en el contexto del cristianismo.
Umberto Eco sugiere que cristianiza a Aristóteles, lo que significa que adapta y enriquece el pensamiento aristotélico con la teología cristiana. Dios como ser absoluto. En su metafísica, Santo Tomás se refiere a Dios como el ser absoluto, aquel cuya existencia y esencia son idénticas y plenamente subsistentes. Dios es visto como el ser supremo y necesario. Las pasiones del ente. Santo Tomás introduce la noción de las trascendentales como las pasiones del ente. Estas 5 pasiones fundamentales son concepto, ser, unidad, verdad y bondad. Estos aspectos trascendentales se consideran inherentes a todo ente y son fundamentales para comprender la realidad. La filosofía de Santo Tomás de Aquino influyó profundamente en la teología y la filosofía occidentales, y su enfoque en la relación entre la esencia y la existencia, así como su integración de la filosofía aristotélica en el pensamiento cristiano, sigue siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. La filosofía de Santo Tomás de Aquino se caracteriza por su enfoque en la unicidad, verdad y bondad como aspectos fundamentales de la realidad. Aquí se explica en detalle. Unicidad. Santo Tomás sostiene que un ente, es decir, cualquier realidad o ser, es intrínsecamente simple y no contradictoria. Esto se basa en el principio de no contradicción, que establece que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por lo tanto, un ente se considera una realidad simple y no contradictoria. Relación con Aristóteles. Santo Tomás establece una relación con la filosofía de Aristóteles al afirmar que el ser y el uno son la misma cosa. Esta idea refleja la idea aristotélica de que el ser y la unidad están intrínsecamente relacionados. En otras palabras, todo lo que es también uno y viceversa. Verdad. Santo Tomás argumenta que todo ente es inteligible, es decir, puede ser comprendido o pensado. La verdad, según su definición, es la conformidad del entendimiento con su principio, es decir, cuando la comprensión de algo coincide con su realidad fundamental. Esto sugiere que la verdad es la propiedad de la cognoscibilidad del ente. Bondad. Santo Tomás sostiene que, dado que el mal se entiende como la ausencia o corrupción del bien, no existe como un ente en sí mismo. Por lo tanto, todos los entes son inherentemente buenos y deseables por la voluntad. Esta idea está en consonancia con la perspectiva optimista de que todo en la realidad tiene un valor intrínseco. La metafísica de Santo Tomás se centra en el ser mismo, yendo más allá de las esencias y las categorías. Su enfoque en la unicidad, la verdad y la bondad proporciona una visión más profunda y optimista de la realidad, donde todo ente se considera valioso y comprensible. Esta perspectiva influyó significativamente en la filosofía y la teología occidentales y sigue siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. La filosofía del conocimiento de Santo Tomás de Aquino se basa en gran medida en el pensamiento de Aristóteles, pero también presenta desarrollos ulteriores y reformulaciones importantes. Aquí se explica en detalle. Desarrollo de Aristóteles. Tanto Aristóteles como Santo Tomás sostienen que el entendimiento humano toma la forma genérica y sustancial de los objetos del mundo exterior. Esto significa que percibimos objetos individuales y, a través de la intencionalidad de nuestra mente, abstraemos conceptos universales a partir de esas percepciones. Esta abstracción da lugar a las especies o universales en acto. Esta capacidad de abstracción es lo que diferencia al conocimiento humano del de los animales, ya que los humanos pueden alcanzar el conocimiento científico basado en universales. La verdad ontológica. Santo Tomás sostiene que la verdad del intelecto humano está basada en la verdad de las cosas, lo que se conoce como verdad ontológica. Según esta perspectiva, los objetos tienen una realidad intrínseca y, al conocerlos correctamente, nuestro intelecto se ajusta a esa realidad. En otras palabras, la verdad se encuentra en la adecuación entre el entendimiento y la cosa que se está conociendo. Santo Tomás reformula la opinión de Aristóteles y la expresa como adecuación del entendimiento con la cosa, es decir, ad aequatio rei et intellectus. Esto se ha llamado incorrectamente verdad lógica en la terminología actual, pero se podría entender como verdad semántica o verdad epistemológica. Santo Tomás defiende lo que hoy se conoce como la teoría correspondentista de la verdad, que establece que una afirmación es verdadera si corresponde con la realidad. Novedades de Santo Tomás. La novedad de Santo Tomás en este tema radica en su respuesta a la pregunta fundamental sobre cómo conocemos y cómo podemos afirmar la verdad. Su énfasis en la correspondencia entre la mente y la realidad como criterio de verdad ha tenido un impacto duradero en la filosofía y la epistemología.
Esta perspectiva ha influido en gran medida en la teoría del conocimiento y sigue siendo objeto de estudio y discusión en la filosofía contemporánea. Santo Tomás de Aquino desarrolló y reformuló la filosofía del conocimiento de Aristóteles al enfatizar la importancia de la correspondencia entre el entendimiento humano y la realidad como criterio de verdad. Su perspectiva, conocida como la teoría correspondentista de la verdad, ha tenido un impacto significativo en la epistemología y la filosofía en general. La filosofía moral de Santo Tomás de Aquino es notable por su desarrollo completo y su abordaje de diversos temas éticos. Aquí se detalla su enfoque en diferentes aspectos de la filosofía moral. Axiología. Santo Tomás exploró la axiología, que es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio de los valores. Sostenía que el principio fundamental de la razón práctica es la noción del bien, bonem. Su famosa formulación es: el bien es lo que todos apetecen. Esto significa que, en última instancia, todas las acciones humanas tienden hacia lo que se percibe como bueno. Las pasiones. Santo Tomás también examinó las pasiones humanas, que son las emociones y sentimientos que influyen en nuestras acciones. Abordó cómo las pasiones pueden afectar la toma de decisiones morales y cómo deben ser reguladas para llevar una vida virtuosa. Teoría de la virtud. Desarrolló una teoría de la virtud, que es un aspecto central de su ética. Sostenía que la virtud es el hábito bueno que permite a una persona actuar de manera moralmente correcta. Para él, las virtudes son cualidades morales que incluyen la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Ética normativa. Santo Tomás también abordó cuestiones éticas normativas, es decir, cómo debemos actuar en situaciones específicas. Su ética se basa en principios morales objetivos que guían la conducta humana hacia el bien. Ética aplicada. Además de las cuestiones teóricas, Santo Tomás se ocupó de la ética aplicada, lo que significa cómo se aplican los principios éticos en situaciones concretas de la vida cotidiana y en la sociedad. Derecho y gracia. También exploró la relación entre el derecho y la gracia divina en la moralidad humana, considerando la importancia de la fe y la gracia en la vida moral. La filosofía moral de Santo Tomás de Aquino es amplia y abarca varios aspectos, desde la axiología hasta la ética aplicada. Su énfasis en la búsqueda del bien y la virtud, así como su influencia en la teología moral, ha dejado una marca duradera en la ética occidental y sigue siendo objeto de estudio y discusión en la filosofía moral contemporánea. La concepción de Santo Tomás de Aquino sobre la ley es fundamental para su filosofía moral. Él distingue 4 tipos de leyes. Ley divina. Esta ley consiste en todos los mandamientos divinos y solo puede conocerse a través de la revelación. Son las leyes y mandamientos que Dios ha revelado a la humanidad a través de fuentes como las Escrituras. La ley divina es la más alta y vinculante. Ley eterna. La ley eterna es la razón de la sabiduría divina que guía todos los actos y movimientos en el universo. Es la ley que gobierna la creación y la providencia divina. Ley humana. Esta ley se refiere a todas las reglas y normativas creadas por sistemas legales humanos. Su propósito es moderar la conducta humana, proteger la inocencia y restringir el mal en la sociedad. Las leyes humanas varían según las culturas y las épocas. Ley natural. La ley natural es una participación de la ley eterna en la criatura racional. Se compone de principios morales fundamentales arraigados en la naturaleza humana y que pueden conocerse a través de la razón. Estos principios son objetivamente buenos, y la razón puede discernir lo que es bueno y evitar lo malo. La ley natural, según Santo Tomás, incluye el precepto del amor, que obliga a amar a Dios y al prójimo. Estos son considerados como los preceptos primeros y universales de la ley natural, que son evidentes a la razón y fundamentales para la moralidad. Los preceptos del Decálogo se derivan de estos principios más amplios y generales. Para Santo Tomás de Aquino, la ley es una prescripción de la razón que se relaciona con el bien común y puede dividirse en ley divina, ley eterna, ley humana y ley natural. La ley natural, en particular, es crucial en su ética, ya que establece principios morales básicos que guían la conducta humana. Santo Tomás de Aquino desarrolló una ética basada en la noción de bien y amor, que deriva de su comprensión de la ley natural. Para Tomás, la ley natural prescribe que las personas deben hacer y perseguir lo que la razón reconoce como bueno y evitar lo que es malo. Esta comprensión del bien y el mal se basa en la idea de que el bien es naturalmente beneficioso y el mal es lo contrario. Tomás divide los bienes naturales evidentes en 3 categorías. Bienes sustanciales de autopreservación.
Estos son los bienes que todos desean para preservar sus propias vidas y bienestar, como la alimentación, la salud y la seguridad. Bienes comunes a animales y humanos incluyen actividades como la procreación y la educación de la descendencia, que son importantes para la supervivencia de la especie. Bienes propios de seres racionales e intelectuales. Estos son bienes relacionados con la vida social y la búsqueda de la verdad sobre Dios. Involucran vivir en comunidad y buscar la sabiduría y la verdad. Santo Tomás considera que el precepto del amor, que impulsa a amar a Dios y al prójimo, son los preceptos primeros y universales de la ley natural. Estos preceptos son evidentes para la razón y son la base de la moralidad. De hecho, Tomás afirma que los preceptos del Decálogo se derivan de estos principios más generales. Su ética se basa en la virtud, y considera que la virtud es una perfección de la potencia. La potencia se perfecciona cuando se orienta hacia su propio acto, es decir, cuando se realiza de acuerdo con su naturaleza y su fin. Esto implica que las virtudes morales son hábitos que nos llevan a actuar de manera ética y correcta, guiados por la razón y el bien. En resumen, la ética de Santo Tomás de Aquino se basa en la comprensión de la ley natural y la búsqueda del bien, que se expresa a través del amor a Dios y al prójimo, y se manifiesta en la práctica de las virtudes morales. Es cierto que Santo Tomás de Aquino incorporó elementos de la moral estoica en su pensamiento ético. La moral estoica era una corriente filosófica que enfatizaba la importancia de la virtud, la autodisciplina y la racionalidad en la vida humana. Santo Tomás compartía algunas similitudes con esta perspectiva moral en su filosofía ética. A continuación, se destacan algunas de las conexiones entre la moral estoica y la ética de Santo Tomás. Énfasis en la virtud. Tanto los estoicos como Santo Tomás consideraban que la virtud era fundamental para una vida ética. Los estoicos hablaban de las virtudes cardinales, como la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Santo Tomás también defendía la importancia de las virtudes, incluyendo virtudes teologales como la fe, la esperanza y la caridad. Razón y autodisciplina. Los estoicos sostenían que el uso de la razón era esencial para controlar las pasiones y alcanzar la sabiduría. Santo Tomás compartía esta perspectiva al afirmar que la razón debía guiar las acciones humanas y que la autodisciplina era necesaria para evitar los excesos y los vicios. Buscar la sabiduría y la verdad. Tanto los estoicos como Santo Tomás consideraban que la búsqueda de la sabiduría y la verdad era una parte fundamental de la vida humana. Los estoicos buscaban la sabiduría a través de la razón y la contemplación, mientras que Santo Tomás argumentaba que la razón humana podía llevar a una comprensión limitada de la verdad, pero que la verdad completa solo podía alcanzarse a través de la revelación divina. Aunque Santo Tomás incorporó elementos de la moral estoica en su ética, es importante destacar que su pensamiento ético estaba arraigado en una perspectiva teológica cristiana más amplia. La ética de Santo Tomás se basaba en la ley natural, la voluntad divina y la idea de que el amor a Dios y al prójimo eran los principios fundamentales de la moralidad. Por lo tanto, mientras compartía algunas similitudes con la moral estoica, su ética tenía un contexto y un fundamento teológico distintivo. 1. Tomás enfatizó que se dice que la sindéresis es ley de nuestro entendimiento, porque es un hábito que contiene los preceptos de la ley natural que son principios primeros del obrar humano. 36-44 según Tomás. Todos los seres se sienten naturalmente inclinados a realizar las operaciones que les corresponden en consonancia con su forma. Por ejemplo, el fuego se inclina por naturaleza a calentar. Y como la forma propia del hombre es el alma racional, todo hombre se siente naturalmente inclinado a obrar de acuerdo con la razón. Y esto es obrar virtuosamente. Por consiguiente, así considerados, todos los actos de las virtudes caen bajo la ley natural, puesto que a cada uno la propia razón le impulsa por naturaleza a obrar virtuosamente. Si, en cambio, consideramos los actos virtuosos en sí mismos o según su especie, no todos ellos son de ley natural. Porque hay muchas acciones virtuosas que no responden de manera inmediata a una inclinación natural, sino que son el resultado del proceso racional por el que los hombres buscan lo más útil para vivir bien. Suma Teológica, parte I2, cuestión 55, artículo 3. Lo que Santo Tomás de Aquino está enfatizando aquí es la idea de que la sindéresis, que es la facultad moral que permite a las personas discernir entre el bien y el mal, se considera una ley para nuestro entendimiento. Esto significa que la sindéresis proporciona principios morales básicos que son intrínsecos a la naturaleza humana y que guían nuestras acciones éticas. En otras palabras,
La sindéresis es una especie de brújula moral innata que todos los seres humanos poseen. Esta brújula moral, basada en la razón y la inclinación natural hacia lo virtuoso, nos lleva a actuar de acuerdo con la ley natural. La ley natural, en el pensamiento de Santo Tomás, consiste en principios éticos fundamentales que son universales y que derivan de la naturaleza racional del ser humano. Santo Tomás reconoce que no todos los actos virtuosos son resultado directo de inclinaciones naturales, ya que algunas acciones virtuosas pueden requerir un proceso de razonamiento y deliberación para discernir lo que es más útil y correcto en una situación particular. Sin embargo, la sindéresis actúa como un recordatorio constante de la inclinación natural hacia lo virtuoso y la búsqueda del bien. Santo Tomás de Aquino sostiene que la sindéresis proporciona principios éticos básicos que son parte de nuestra naturaleza y que nos orientan hacia el bien y la virtud, lo que, en última instancia, está en consonancia con la ley natural y la razón. La importancia de la ley divina es revelada en las Escrituras al reconocer que la ley natural y la ley humana no son suficientes por sí solas para guiar adecuadamente la conducta humana. Argumenta que debido a la transformación del sacerdocio, como se menciona en la Epístola a los Hebreos, Heb 7,12, también debe cambiar la ley. Para Tomás de Aquino, existen dos tipos de sacerdocio, el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo. Del mismo modo, identifica dos tipos de ley divina, la antigua ley y la nueva ley. La antigua ley se refiere a la ley dada en el Antiguo Testamento, mientras que la nueva ley se relaciona con las enseñanzas de Cristo y el Nuevo Testamento. La ley divina revelada en las Escrituras, especialmente en las enseñanzas de Cristo, es considerada por Tomás como fundamental para la orientación moral de los seres humanos. Mientras que la ley natural se basa en principios morales inherentes a la naturaleza humana y la ley humana se deriva de la razón y la autoridad legal, la ley divina proporciona una guía moral más completa y específica. Santo Tomás de Aquino argumenta que la ley divina revelada en las Escrituras es esencial para complementar y guiar adecuadamente la ley natural y la ley humana en la regulación de la conducta humana. Esta perspectiva refleja su profundo compromiso con la importancia de la fe y la moral religiosa en la vida humana. Santo Tomás de Aquino desarrolló una profunda teoría ética que abarca conceptos clave como la justicia correctiva y la búsqueda de la felicidad como fin último del ser humano. En su ética, Tomás de Aquino parte de la idea de que cada ser humano tiene un fin último, que es alcanzar la felicidad y la plenitud de su especie. Esta felicidad es imperfecta en la vida terrenal y solo se alcanza de manera completa en el cielo. Para lograr esta felicidad, el ser humano debe actuar de acuerdo con su naturaleza y su forma humana. Además, el ser humano llega al conocimiento de Dios, el sumo bien, a través de la reflexión de su intelecto, lo que le permite comprender el bien de todas las cosas. En este contexto, Tomás de Aquino introduce el concepto de ley natural, que consiste en verdades necesarias que reflejan la voluntad de Dios y que guían la conducta humana hacia el bien. Esta ley natural es inherente a la naturaleza humana y proporciona un marco ético para la toma de decisiones morales. Tomás también adopta y profundiza en las virtudes aristotélicas, que incluyen la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Estas virtudes son hábitos o disposiciones que guían a las personas hacia el justo medio en su comportamiento. Además, Tomás añade las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. De todas estas virtudes, la caridad es la más importante, ya que implica el amor al prójimo y el deseo de su bienestar. En resumen, la ética de Santo Tomás de Aquino se basa en la búsqueda de la felicidad como fin último del ser humano, la importancia de la ley natural como guía moral, y la promoción de las virtudes, especialmente la caridad, como camino hacia la plenitud moral y espiritual. Pero en el orden de perfección, la caridad precede a la fe y a la esperanza, porque tanto la fe como la esperanza están informadas por la caridad y de ella reciben la perfección de virtud. Pues de este modo la caridad es madre y raíz de todas las virtudes, en cuanto que es forma de todas ellas, según se dirá posteriormente. Suma Teológica, parte I2, cuestión 62, artículo 4. Santo Tomás de Aquino enfatiza que, en el orden de perfección, la caridad tiene un lugar supremo y precede a la fe y la esperanza. Esto se debe a que tanto la fe como la esperanza están intrínsecamente relacionadas con la caridad y derivan su perfección de ella. En otras palabras, la caridad es la virtud principal que informa y da forma a todas las demás virtudes. Tomás describe la caridad como la madre y raíz de todas las virtudes, ya que es la fuerza que impulsa a las personas a actuar de manera virtuosa y a buscar el bien de los demás.
La caridad implica un amor desinteresado y benevolente hacia los demás, y es a través de esta virtud que las acciones se vuelven moralmente significativas y elevadas. Desde esta perspectiva, la caridad no solo es una virtud entre muchas, sino que es la virtud que da vida y significado a todas las demás. La fe y la esperanza son importantes, pero encuentran su pleno significado y perfección en la caridad, que guía a las personas a amar a Dios y al prójimo de manera incondicional y a actuar en consecuencia. En resumen, según Santo Tomás de Aquino, la caridad es la virtud principal que informa y da forma a todas las demás virtudes, y es la fuerza que guía a las personas hacia la perfección moral y espiritual. Santo Tomás de Aquino aborda la cuestión del bien y el placer en su ética. Destaca varios bienes humanos básicos que incluyen la preservación de la vida, la procreación, la vida social, el conocimiento y la conducta racional. Estos bienes humanos son fundamentales para la búsqueda de la felicidad y la realización de una vida virtuosa. Tomás reconoce que el bien conduce a acciones que son placenteras, y considera que el placer es una característica necesaria para la felicidad. Sin embargo, distingue entre el placer intelectual, que es intrínsecamente bueno, y el placer corporal, que es natural pero puede ser moralmente neutral o incluso malo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, Tomás sostiene que el placer sexual es natural y bueno dentro del matrimonio, pero puede ser malo si se utiliza de manera inapropiada o fuera de los límites del matrimonio. Aunque reconoce que ciertas acciones pueden ser placenteras, también establece que no todo placer es moralmente aceptable. En cuanto a la mentira, Tomás distingue entre diferentes tipos de mentiras, la útil, la humorística y la maliciosa. Considera que las mentiras útiles y humorísticas son pecados veniales, menos graves, mientras que la mentira maliciosa es un pecado mortal, muy grave. Sin embargo, también reconoce que en ciertas circunstancias, como en casos de necesidad extrema, puede ser lícito ocultar la verdad de manera prudente. En resumen, Santo Tomás de Aquino aborda la relación entre el bien, el placer y la moralidad en su ética. Reconoce la importancia del placer en la búsqueda de la felicidad, pero también establece límites morales en el uso del placer y distingue entre diferentes tipos de mentiras en función de su gravedad moral. Santo Tomás de Aquino sostiene que la mentira es inherentemente mala en la mayoría de los casos, pero distingue entre diferentes tipos de mentiras según su intención y gravedad. En su ética, Tomás considera 3 tipos de mentiras. La mentira útil se refiere a una mentira que se cuenta con la intención de obtener un beneficio o evitar un daño. Tomás argumenta que, en circunstancias normales, contar una mentira útil es un pecado venial, menos grave, porque la intención detrás de la mentira es evitar un mal o lograr un bien. Sin embargo, esto no justifica todas las mentiras útiles, ya que Tomás enfatiza que no se debe recurrir a medios desordenados o ilícitos para evitar el daño o buscar el bien. La mentira humorística. Esta es una mentira contada con la intención de hacer reír o entretener a los demás. Tomás también considera que, en circunstancias normales, la mentira humorística es un pecado venial, ya que la intención detrás de ella es proporcionar diversión o entretenimiento. Sin embargo, nuevamente advierte que no todas las formas de mentira humorística son moralmente aceptables. La mentira maliciosa. Este tipo de mentira es la más grave y está destinada a dañar o engañar a otros sin justificación legítima. Tomás la considera un pecado mortal, muy grave, porque implica una intención maliciosa y un uso desordenado e ilícito de la mentira. En otras palabras, la mentira maliciosa es moralmente inaceptable en todas las circunstancias. Tomás enfatiza que no se debe recurrir a medios desordenados o ilícitos, como la mentira, para evitar el daño o buscar el bien. Sin embargo, reconoce que en situaciones excepcionales, como casos de necesidad extrema, se puede ocultar prudentemente la verdad con cierto disimulo. En tales casos, la intención detrás de la acción es crucial para determinar su moralidad. Santo Tomás de Aquino, al igual que muchos pensadores de su época, tenía una visión jerárquica de la creación en la que los seres humanos ocupaban un lugar especial y superior en la jerarquía natural. Esta perspectiva se reflejaba en su enfoque hacia los animales. Tomás consideraba que los animales eran seres irracionales y carecían de la racionalidad que distinguía a los seres humanos. En su sistema ético, la razón era fundamental para la moralidad y la capacidad de tomar decisiones éticas. Dado que los animales no tenían esta capacidad, Tomás argumentaba que no tenían derechos morales ni estaban sujetos a deberes de caridad por parte de los seres humanos. Sin embargo,
Tomás también sostenía que los seres humanos debían tratar a los animales con cierta bondad y consideración debido a la preocupación por el desarrollo de hábitos crueles. Argumentaba que tratar a los animales con crueldad podría llevar a una actitud insensible y despiadada hacia otros seres humanos. En este sentido, aunque no creía que los animales tuvieran derechos morales en sí mismos, sí veía la importancia de tratarlos con cierta compasión y respeto por razones éticas y prácticas. Es importante señalar que la perspectiva de Tomás sobre los animales era característica de su época y reflejaba la comprensión limitada de la biología y la ética animal en ese momento histórico. Las opiniones sobre el trato ético hacia los animales han evolucionado significativamente desde entonces, y hoy en día existen perspectivas éticas diversas y más inclusivas que consideran los intereses y derechos de los animales en mayor medida. Es cierto que la ética de Santo Tomás de Aquino ha sido objeto de críticas y discusiones a lo largo de la historia de la filosofía. Algunos filósofos posteriores, como Juan Duns Scoto, Guillermo de Ockham y Emmanuel Kant, plantearon objeciones y perspectivas éticas diferentes a las de Tomás. Juan Duns Scoto cuestionó la idea de que las verdades morales inmutables sean necesarias y universales por sí mismas, argumentando que en algunos casos, estas verdades dependen de la voluntad divina y, por lo tanto, no son tan absolutas como las concebía Tomás. Scoto enfatizó más la voluntad divina como fuente de moralidad. Guillermo de Ockham también rechazó la noción de ley natural de Aquino y defendió una perspectiva en la que la moralidad depende completamente de la voluntad divina y los mandatos divinos. Ockham argumentaba que incluso las verdades éticas aparentemente universales y necesarias podrían ser alteradas por la voluntad de Dios. Immanuel Kant, en su Ética deontológica, se centró en el deber y la moralidad basada en la razón práctica. Kant rechazó la idea de que el bien sea la base de la moralidad y en su lugar promovió la idea de que las acciones morales se derivan de deberes universales formulados por la razón. Kant sostenía que las leyes y juicios morales debían ser universales y no dependientes de deseos o inclinaciones individuales. Estas críticas y perspectivas diferentes muestran cómo la ética es un campo complejo y diverso, y diferentes filósofos han abordado la cuestión de la moralidad desde enfoques diversos a lo largo de la historia. Cada uno de estos pensadores contribuyó a la evolución y el desarrollo del pensamiento ético. Santo Tomás de Aquino tenía una perspectiva interesante sobre el libre albedrío y su relación con el intelecto, la voluntad y las pasiones. Su punto de vista se ha asociado tanto con el compatibilismo como con el libertarismo en la filosofía de la libre voluntad. Para Aquino, los seres humanos tienen metas preprogramadas en virtud de su naturaleza, telas aristotélico, pero tienen la capacidad de elegir entre diferentes rutas para alcanzar esas metas. En otras palabras, si bien tenemos ciertas inclinaciones naturales y objetivos dados por nuestra naturaleza humana, aún tenemos la libertad de tomar decisiones sobre cómo alcanzar esos objetivos. Aquino identificó tres componentes clave en la toma de decisiones humanas: el intelecto, la voluntad y las pasiones. El intelecto se encarga de la evaluación y el juicio, mientras que la voluntad es el motor primario que impulsa nuestras acciones. Las pasiones, por otro lado, pueden influir en nuestras decisiones al despertar deseos y emociones. El libre albedrío, según Aquino, se encuentra en la voluntad como un poder apetitivo, lo que significa que no es un poder puramente cognitivo del intelecto. Aquino argumenta que el juicio y la toma de decisiones se completan con la participación del apetito, el libre albedrío, que elige entre las opciones presentadas por la razón. El libre albedrío es la capacidad de elegir entre diferentes cursos de acción, y esta elección es influenciada por la razón, la voluntad y las pasiones. Su perspectiva ofrece una visión rica y equilibrada de cómo los seres humanos toman decisiones y ejercen su libre albedrío. Santo Tomás de Aquino tenía una visión clara sobre el objetivo de la vida humana, que estaba en línea con las enseñanzas de Aristóteles, pero también incorporaba elementos de la teología cristiana. Para Aquino, el bien supremo o la meta de la existencia humana no se encontraba en la riqueza, el poder ni siquiera en el conocimiento filosófico de Dios, como algunos filósofos habían argumentado. En cambio, identificó la meta última de la existencia humana como la unión y la comunión eterna con Dios. Aquino sostenía que esta unión con Dios no podía alcanzarse naturalmente y solo era posible a través de la visión beatífica. La visión beatífica es una experiencia en la que una persona experimenta una felicidad perfecta e interminable al contemplar directamente la esencia de Dios. Según su enseñanza, esta visión se produce después de la muerte como un regalo de Dios para aquellos que en vida experimentaron la salvación y la redención a través de Cristo.
La creencia en esta unión con Dios tenía profundas implicaciones para la vida terrenal de las personas. Aquino sostenía que la voluntad de un individuo debía estar ordenada hacia cosas correctas, como la caridad, la paz y la santidad, ya que esta orientación era también el camino hacia la felicidad. Consideraba que la rectitud de la voluntad implicaba estar debidamente orientado hacia el fin último, es decir, la visión beatífica. Aquellos que buscaban sinceramente comprender y ver a Dios desarrollarían un amor que requería moralidad y que se manifestaría en sus elecciones cotidianas. Según Santo Tomás de Aquino, el objetivo de la vida humana era la unión eterna con Dios a través de la visión beatífica, y esta búsqueda tenía un impacto significativo en la vida moral y las elecciones de las personas en la tierra. Su filosofía y teología estaban profundamente arraigadas en esta visión de la vida humana y su relación con Dios. La visión política de Santo Tomás de Aquino, tal como se expresa en su obra de Regimine Principum, es una extensión de su filosofía moral y se centra en la autoridad y la responsabilidad en una comunidad. Aquino busca explicar la ley humana, que considera que varía dependiendo de las circunstancias, pero siempre tiene su fundamento en la ley natural. A diferencia de algunos otros filósofos políticos, Tomás sostiene que la autoridad humana es una consecuencia lógica del fin natural del ser humano como animal racional y social. Según él, la vida humana digna se logra viviendo virtuosamente, y el propósito de la sociedad civil es facilitar esta vida virtuosa. En cuanto a la ley humana, Tomás argumenta que la razón humana debe partir de los preceptos de la ley natural, que son principios generales e indemostrables, para luego establecer disposiciones más específicas. Estas disposiciones específicas, que son descubiertas por la razón humana, reciben el nombre de leyes humanas. En otras palabras, las leyes humanas deben estar en consonancia con los principios fundamentales de la ley natural. La perspectiva política de Santo Tomás de Aquino está arraigada en su visión de la moral y la ética, y sostiene que el propósito de la autoridad civil es promover la virtud y la vida virtuosa en la comunidad. Su enfoque se basa en una comprensión de la autoridad y el gobierno que se deriva de la ley natural y la razón. Santo Tomás de Aquino sostiene que la ley humana es una expresión de la ley natural aplicada por los gobiernos a las sociedades. Esto significa que la ley positiva, es decir, las leyes creadas por los seres humanos, debe estar en consonancia con la ley natural, que se deriva de principios morales fundamentales. Si una ley positiva va en contra de la ley natural, se considera injusta, ya que atenta contra el bien del ser humano. Tomás de Aquino también consideraba que la peor forma de gobierno era la tiranía, ya que un gobierno tiránico ejercía un poder absoluto y arbitrario que no estaba en línea con la ley natural, por lo tanto, era injusto. En su visión política, Tomás distinguía entre un buen hombre y un buen ciudadano, lo que contribuyó al desarrollo de la idea de la autonomía individual y limitaciones al poder del Estado, aunque todavía no se puede considerar un pensador moderno en este sentido, ya que el poder del gobernante estaba subordinado a la Iglesia. Tomás también diferenciaba entre dos tipos de sometimiento: el servil, en el que el señor utiliza a sus súbditos para su propio beneficio, y el económico o civil, en el que el señor gobierna en beneficio y bienestar de sus súbditos. Tomás argumentaba que un gobierno justo es aquel que busca el bien común y que, en sociedades corrompidas o carentes de la importancia de la ley divina es revelada en las Escrituras al reconocer que la ley natural y la ley humana no son suficientes por sí solas para guiar adecuadamente la conducta humana. Argumenta que debido a la transformación del sacerdocio, como se menciona en la Epístola a los Hebreos, Heb 7,12, también debe cambiar la ley. Para Tomás de Aquino, existen dos tipos de sacerdocio: el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo. Del mismo modo, identifica dos tipos de ley divina, la antigua ley y la nueva ley. La antigua ley se refiere a la ley dada en el Antiguo Testamento, mientras que la nueva ley se relaciona con las enseñanzas de Cristo y el Nuevo Testamento. La ley divina revelada en las Escrituras, especialmente en las enseñanzas de Cristo, es considerada por Tomás como fundamental para la orientación moral de los seres humanos. Mientras que la ley natural se basa en principios morales inherentes a la naturaleza humana y la ley humana se deriva de la razón y la autoridad legal, la ley divina proporciona una guía moral más completa y específica. Santo Tomás de Aquino argumenta que la ley divina revelada en las Escrituras es esencial para complementar y guiar adecuadamente la ley natural y la ley humana en la regulación de la conducta humana. Esta perspectiva refleja su profundo compromiso con la importancia de la fe y la moral religiosa en la vida humana.
Santo Tomás de Aquino desarrolló una profunda teoría ética que abarca conceptos clave como la justicia correctiva y la búsqueda de la felicidad como fin último del ser humano. En su Ética, Tomás de Aquino parte de la idea de que cada ser humano tiene un fin último, que es alcanzar la felicidad y la plenitud de su especie. Esta felicidad es imperfecta en la vida terrenal y solo se alcanza de manera completa en el cielo. Para lograr esta felicidad, el ser humano debe actuar de acuerdo con su naturaleza y su forma humana. Además, el ser humano llega al conocimiento de Dios, el sumo bien, a través de la reflexión de su intelecto, lo que le permite comprender el bien de todas las cosas. En este contexto, Tomás de Aquino introduce el concepto de ley natural, que consiste en verdades necesarias que reflejan la voluntad de Dios y que guían la conducta humana hacia el bien. Esta ley natural es inherente a la naturaleza humana y proporciona un marco ético para la toma de decisiones morales. Tomás también adopta y profundiza en las virtudes aristotélicas, que incluyen la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Estas virtudes son hábitos o disposiciones que guían a las personas hacia el justo medio en su comportamiento. Además, Tomás añade las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. De todas estas virtudes, la caridad es la más importante, ya que implica el amor al prójimo y el deseo de su bienestar. En resumen, la ética de Santo Tomás de Aquino se basa en la búsqueda de la felicidad como fin último del ser humano, la importancia de la ley natural como guía moral, y la promoción de las virtudes, especialmente la caridad, como camino hacia la plenitud moral y espiritual. Pero en el orden de perfección, la caridad precede a la fe y a la esperanza, porque tanto la fe como la esperanza están informadas por la caridad y de ella reciben la perfección de virtud. Pues de este modo la caridad es madre y raíz de todas las virtudes, en cuanto que es forma de todas ellas, según se dirá posteriormente. Suma Teológica, parte I2, cuestión 62, artículo 4. Santo Tomás de Aquino enfatiza que, en el orden de perfección, la caridad tiene un lugar supremo y precede a la fe y la esperanza. Esto se debe a que tanto la fe como la esperanza están intrínsecamente relacionadas con la caridad y derivan su perfección de ella. En otras palabras, la caridad es la virtud principal que informa y da forma a todas las demás virtudes. Tomás describe la caridad como la madre y raíz de todas las virtudes, ya que es la fuerza que impulsa a las personas a actuar de manera virtuosa y a buscar el bien de los demás. La caridad implica un amor desinteresado y benevolente hacia los demás, y es a través de esta virtud que las acciones se vuelven moralmente significativas y elevadas. Desde esta perspectiva, la caridad no solo es una virtud entre muchas, sino que es la virtud que da vida y significado a todas las demás. La fe y la esperanza son importantes, pero encuentran su pleno significado y perfección en la caridad, que guía a las personas a amar a Dios y al prójimo de manera incondicional y a actuar en consecuencia. En resumen, según Santo Tomás de Aquino, la caridad es la virtud principal que informa y da forma a todas las demás virtudes, y es la fuerza que guía a las personas hacia la perfección moral y espiritual. Santo Tomás de Aquino aborda la cuestión del bien y el placer en su Ética. Destaca varios bienes humanos básicos que incluyen la preservación de la vida, la procreación, la vida social, el conocimiento y la conducta racional. Estos bienes humanos son fundamentales para la búsqueda de la felicidad y la realización de una vida virtuosa. Tomás reconoce que el bien conduce a acciones que son placenteras, y considera que el placer es una característica necesaria para la felicidad. Sin embargo, distingue entre el placer intelectual, que es intrínsecamente bueno, y el placer corporal, que es natural pero puede ser moralmente neutral o incluso malo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, Tomás sostiene que el placer sexual es natural y bueno dentro del matrimonio, pero puede ser malo si se utiliza de manera inapropiada o fuera de los límites del matrimonio. Aunque reconoce que ciertas acciones pueden ser placenteras, también establece que no todo placer es moralmente aceptable. En cuanto a la mentira, Tomás distingue entre diferentes tipos de mentiras, la útil, la humorística y la maliciosa. Considera que las mentiras útiles y humorísticas son pecados veniales, menos graves, mientras que la mentira maliciosa es un pecado mortal, muy grave. Sin embargo, también reconoce que en ciertas circunstancias, como en casos de necesidad extrema, puede ser lícito ocultar la verdad de manera prudente. Santo Tomás de Aquino aborda la relación entre el bien, el placer y la moralidad en su Ética.
reconoce la importancia del placer en la búsqueda de la felicidad, pero también establece límites morales en el uso del placer y distingue entre diferentes tipos de mentiras en función de su gravedad moral. Santo Tomás de Aquino sostiene que la mentira es inherentemente mala en la mayoría de los casos, pero distingue entre diferentes tipos de mentiras según su intención y gravedad. En su Ética, Tomás considera 3 tipos de mentiras. La mentira útil se refiere a una mentira que se cuenta con la intención de obtener un beneficio o evitar un daño. Tomás argumenta que, en circunstancias normales, contar una mentira útil es un pecado venial, menos grave, porque la intención detrás de la mentira es evitar un mal o lograr un bien. Sin embargo, esto no justifica todas las mentiras útiles, ya que Tomás enfatiza que no se debe recurrir a medios desordenados o ilícitos para evitar el daño o buscar el bien. La mentira humorística. Esta es una mentira contada con la intención de hacer reír o entretener a los demás. Tomás también considera que, en circunstancias normales, la mentira humorística es un pecado venial, ya que la intención detrás de ella es proporcionar diversión o entretenimiento. Sin embargo, nuevamente advierte que no todas las formas de mentira humorística son moralmente aceptables. La mentira maliciosa. Este tipo de mentira es la más grave y está destinada a dañar o engañar a otros sin justificación legítima. Tomás la considera un pecado mortal, muy grave, porque implica una intención maliciosa y un uso desordenado e ilícito de la mentira. En otras palabras, la mentira maliciosa es moralmente inaceptable en todas las circunstancias. Tomás enfatiza que no se debe recurrir a medios desordenados o ilícitos, como la mentira, para evitar el daño o buscar el bien. Sin embargo, reconoce que en situaciones excepcionales, como casos de necesidad extrema, se puede ocultar prudentemente la verdad con cierto disimulo. En tales casos, la intención detrás de la acción es crucial para determinar su moralidad. Santo Tomás de Aquino, al igual que muchos pensadores de su época, tenía una visión jerárquica de la creación en la que los seres humanos ocupaban un lugar especial y superior en la jerarquía natural. Esta perspectiva se reflejaba en su enfoque hacia los animales. Tomás consideraba que los animales eran seres irracionales y carecían de la racionalidad que distinguía a los seres humanos. En su sistema ético, la razón era fundamental para la moralidad y la capacidad de tomar decisiones éticas. Dado que los animales no tenían esta capacidad, Tomás argumentaba que no tenían derechos morales ni estaban sujetos a deberes de caridad por parte de los seres humanos. Sin embargo, Tomás también sostenía que los seres humanos debían tratar a los animales con cierta bondad y consideración debido a la preocupación por el desarrollo de hábitos crueles. Argumentaba que tratar a los animales con crueldad podría llevar a una actitud insensible y despiadada hacia otros seres humanos. En este sentido, aunque no creía que los animales tuvieran derechos morales en sí mismos, sí veía la importancia de tratarlos con cierta compasión y respeto por razones éticas y prácticas. Es importante señalar que la perspectiva de Tomás sobre los animales era característica de su época y reflejaba la comprensión limitada de la biología y la ética animal en ese momento histórico. Las opiniones sobre el trato ético hacia los animales han evolucionado significativamente desde entonces, y hoy en día existen perspectivas éticas diversas y más inclusivas que consideran los intereses y derechos de los animales en mayor medida. Es cierto que la ética de Santo Tomás de Aquino ha sido objeto de críticas y discusiones a lo largo de la historia de la filosofía. Algunos filósofos posteriores, como Juan Duns Scoto, Guillermo de Ockham y Immanuel Kant, plantearon objeciones y perspectivas éticas diferentes a las de Tomás. Juan Duns Scoto cuestionó la idea de que las verdades morales inmutables sean necesarias y universales por sí mismas, argumentando que en algunos casos, estas verdades dependen de la voluntad divina y, por lo tanto, no son tan absolutas como las concebía Tomás. Scoto enfatizó más la voluntad divina como fuente de moralidad. Guillermo de Ockham también rechazó la noción de ley natural de Aquino y defendió una perspectiva en la que la moralidad depende completamente de la voluntad divina y los mandatos divinos. Ockham argumentaba que incluso las verdades éticas aparentemente universales y necesarias podrían ser alteradas por la voluntad de Dios. Immanuel Kant, en su Ética deontológica, se centró en el deber y la moralidad basada en la razón práctica. Kant rechazó la idea de que el bien sea la base de la moralidad y en su lugar promovió la idea de que las acciones morales se derivan de deberes universales formulados por la razón. Kant sostenía que las leyes y juicios morales debían ser universales y no dependientes de deseos o inclinaciones individuales.
Estas críticas y perspectivas diferentes muestran cómo la ética es un campo complejo y diverso, y diferentes filósofos han abordado la cuestión de la moralidad desde enfoques diversos a lo largo de la historia. Cada uno de estos pensadores contribuyó a la evolución y el desarrollo del pensamiento ético. Santo Tomás de Aquino tenía una perspectiva interesante sobre el libre albedrío y su relación con el intelecto, la voluntad y las pasiones. Su punto de vista se ha asociado tanto con el compatibilismo como con el libertarismo en la filosofía de la libre voluntad. Para Aquino, los seres humanos tienen metas preprogramadas en virtud de su naturaleza, telas aristotélico, pero tienen la capacidad de elegir entre diferentes rutas para alcanzar esas metas. En otras palabras, si bien tenemos ciertas inclinaciones naturales y objetivos dados por nuestra naturaleza humana, aún tenemos la libertad de tomar decisiones sobre cómo alcanzar esos objetivos. Aquino identificó tres componentes clave en la toma de decisiones humanas: el intelecto, la voluntad y las pasiones. El intelecto se encarga de la evaluación y el juicio, mientras que la voluntad es el motor primario que impulsa nuestras acciones. Las pasiones, por otro lado, pueden influir en nuestras decisiones al despertar deseos y emociones. El libre albedrío, según Aquino, se encuentra en la voluntad como un poder apetitivo, lo que significa que no es un poder puramente cognitivo del intelecto. Aquino argumenta que el juicio y la toma de decisiones se completan con la participación del apetito, el libre albedrío, que elige entre las opciones presentadas por la razón. El libre albedrío es la capacidad de elegir entre diferentes cursos de acción, y esta elección es influenciada por la razón, la voluntad y las pasiones. Su perspectiva ofrece una visión rica y equilibrada de cómo los seres humanos toman decisiones y ejercen su libre albedrío. Santo Tomás de Aquino tenía una visión clara sobre el objetivo de la vida humana, que estaba en línea con las enseñanzas de Aristóteles, pero también incorporaba elementos de la teología cristiana. Para Aquino, el bien supremo o la meta de la existencia humana no se encontraba en la riqueza, el poder ni siquiera en el conocimiento filosófico de Dios, como algunos filósofos habían argumentado. En cambio, identificó la meta última de la existencia humana como la unión y la comunión eterna con Dios. Aquino sostenía que esta unión con Dios no podía alcanzarse naturalmente y solo era posible a través de la visión beatífica. La visión beatífica es una experiencia en la que una persona experimenta una felicidad perfecta e interminable al contemplar directamente la esencia de Dios. Según su enseñanza, esta visión se produce después de la muerte como un regalo de Dios para aquellos que en vida experimentaron la salvación y la redención a través de Cristo. La creencia en esta unión con Dios tenía profundas implicaciones para la vida terrenal de las personas. Aquino sostenía que la voluntad de un individuo debía estar ordenada hacia cosas correctas, como la caridad, la paz y la santidad, ya que esta orientación era también el camino hacia la felicidad. Consideraba que la rectitud de la voluntad implicaba estar debidamente orientado hacia el fin último, es decir, la visión beatífica. Aquellos que buscaban sinceramente comprender y ver a Dios desarrollarían un amor que requería moralidad y que se manifestaría en sus elecciones cotidianas. Según Santo Tomás de Aquino, el objetivo de la vida humana era la unión eterna con Dios a través de la visión beatífica, y esta búsqueda tenía un impacto significativo en la vida moral y las elecciones de las personas en la tierra. Su filosofía y teología estaban profundamente arraigadas en esta visión de la vida humana y su relación con Dios. La visión política de Santo Tomás de Aquino, tal como se expresa en su obra De Regimine Principum, es una extensión de su filosofía moral y se centra en la autoridad y la responsabilidad en una comunidad. Aquino busca explicar la ley humana, que considera que varía dependiendo de las circunstancias, pero siempre tiene su fundamento en la ley natural. A diferencia de algunos otros filósofos políticos, Tomás sostiene que la autoridad humana es una consecuencia lógica del fin natural del ser humano como animal racional y social. Según él, la vida humana digna se logra viviendo virtuosamente, y el propósito de la sociedad civil es facilitar esta vida virtuosa. En cuanto a la ley humana, Tomás argumenta que la razón humana debe partir de los preceptos de la ley natural, que son principios generales e indemostrables, para luego establecer disposiciones más específicas. Estas disposiciones específicas, que son descubiertas por la razón humana, reciben el nombre de leyes humanas. En otras palabras, las leyes humanas deben estar en consonancia con los principios fundamentales de la ley natural. La perspectiva política de Santo Tomás de Aquino está arraigada en su visión de la moral y la ética, y sostiene que el propósito de la autoridad civil es promover la virtud y la vida virtuosa en la comunidad.
Su enfoque se basa en una comprensión de la autoridad y el gobierno que se deriva de la ley natural y la razón. Santo Tomás de Aquino sostiene que la ley humana es una expresión de la ley natural aplicada por los gobiernos a las sociedades. Esto significa que la ley positiva, es decir, las leyes creadas por los seres humanos, debe estar en consonancia con la ley natural, que se deriva de principios morales fundamentales. Si una ley positiva va en contra de la ley natural, se considera injusta, ya que atenta contra el bien del ser humano. Tomás de Aquino también consideraba que la peor forma de gobierno era la tiranía, ya que un gobierno tiránico ejercía un poder absoluto y arbitrario que no estaba en línea con la ley natural, por lo tanto, era injusto. En su visión política, Tomás distinguía entre un buen hombre y un buen ciudadano, lo que contribuyó al desarrollo de la idea de la autonomía individual y limitaciones al poder del Estado, aunque todavía no se puede considerar un pensador moderno en este sentido, ya que el poder del gobernante estaba subordinado a la Iglesia. Tomás también diferenciaba entre dos tipos de sometimiento: el servil, en el que el señor utiliza a sus súbditos para su propio beneficio, y el económico o civil, en el que el señor gobierna en beneficio y bienestar de sus súbditos. Tomás argumentaba que un gobierno justo es aquel que busca el bien común y que, en sociedades corrompidas o carentes de virtud, una forma adecuada de gobierno sería una monarquía mixta que combinara elementos de aristocracia y democracia para evitar que un rey se convirtiera en un tirano. Para él, la república era la mejor forma de gobierno entre personas sabias y virtuosas, ya que permitía el ascenso según el mérito. Santo Tomás de Aquino abogaba por una forma de gobierno mixta que combinara elementos de monarquía, aristocracia y democracia. En su obra Opúsculo sobre el gobierno de los príncipes aborda temas fundamentales como la forma de gobierno, el bien común, la legitimidad del poder y la ética en el gobierno. Mencionó que el gobierno político, una forma de gobierno en la que el poder es compartido entre los ciudadanos, es preferible al gobierno real, monarquía absoluta, y al gobierno despótico, donde un gobernante tiene un poder absoluto y arbitrario. Argumentó que tanto los romanos como los atenienses habían experimentado diferentes formas de gobierno a lo largo de su historia y que la forma política era más propicia para el buen gobierno. En cuanto al pensamiento económico, Tomás de Aquino también contribuyó al concepto de precio justo. Sostenía que los precios debían ser justos y razonables, y que los vendedores no debían aprovecharse de la necesidad de los compradores para aumentar los precios de manera injusta. Consideraba inmoral que los vendedores elevaran los precios simplemente porque los compradores necesitaban desesperadamente un producto. Estas ideas sobre el gobierno y la economía reflejan la preocupación de Tomás de Aquino por la justicia y el bien común en la sociedad. Sus escritos influyeron en la teoría política y económica posteriores y siguen siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. El pensamiento de Santo Tomás de Aquino en relación con la servidumbre y el matrimonio refleja la influencia de la filosofía aristotélica y su interpretación de la moralidad basada en la razón y la naturaleza humana. Aquí se explorarán sus puntos de vista sobre estos temas. Servidumbre. Santo Tomás siguió la tradición aristotélica al reconocer una jerarquía natural en la sociedad, donde algunos individuos tienen autoridad sobre otros. Tomás y Aristóteles compartían la idea de que la servidumbre natural se basa en las diferencias de inteligencia entre las personas. Consideraban que era legítimo que un amo ejerciera cierto control sobre su siervo debido a la superioridad intelectual del amo. Sin embargo, Tomás también señaló que sería preferible que los amos fueran misericordiosos con sus siervos. A pesar de su aceptación de la servidumbre natural, Tomás introdujo la idea de que incluso los siervos tenían algunos derechos. Esto representó un avance con respecto al pensamiento aristotélico, que a menudo consideraba a los esclavos como propiedad sin derechos inherentes. Aunque Tomás no abogó por la abolición de la servidumbre, su reconocimiento de ciertos derechos para los siervos mostró una mayor consideración hacia su dignidad humana. Matrimonio. En cuanto al matrimonio, Santo Tomás también se basó en una comprensión naturalista de la moral. Consideraba que el matrimonio era una institución natural y que estaba destinado a la procreación y la educación de la descendencia. Tomás afirmaba que el matrimonio era un contrato entre un hombre y una mujer y que su propósito principal era la reproducción y la formación de una familia. Sin embargo, es importante destacar que, en la visión de Tomás, el matrimonio no se limitaba exclusivamente a la procreación. Reconocía la importancia del amor y la amistad en el matrimonio y consideraba que estos aspectos eran parte integral de una unión conyugal exitosa. Santo Tomás de Aquino, influenciado por la filosofía aristotélica,
tenía una visión de la servidumbre que reconocía ciertos derechos para los siervos, lo que representó un avance con respecto a las opiniones de su época. En cuanto al matrimonio, lo consideraba una institución natural destinada a la procreación y la educación de la descendencia, aunque también valoraba la importancia del amor y la amistad en esta unión. Sus puntos de vista sobre estos temas reflejan su enfoque en la moralidad basada en la razón y la naturaleza humana. Santo Tomás de Aquino tenía opiniones complejas sobre la servidumbre y el papel de la mujer en la sociedad y el matrimonio, y estas opiniones reflejan la influencia de su época y su compromiso con la filosofía aristotélica. Aquí se detallarán sus puntos de vista. Papel de la mujer. En cuanto al papel de la mujer en la sociedad y el matrimonio, Santo Tomás seguía una visión tradicional en la que se consideraba que el esposo tenía un estatus superior al de la esposa. Argumentaba que el esposo debía ser más amado que la esposa, basándose en la idea de que el esposo era el principio activo en el matrimonio, mientras que la esposa era el principio pasivo y material. Esto refleja la concepción tradicional de la mujer como subordinada al hombre en la sociedad medieval. Sin embargo, Tomás también reconocía que en el matrimonio, la esposa tenía un estatus social más alto que los siervos. Esto se debía a que el matrimonio se consideraba una unión social más igualitaria que la relación entre amo y siervo. Aunque Tomás no defendía la igualdad completa de género, su visión del matrimonio reconocía un mayor grado de reciprocidad y colaboración entre esposo y esposa en comparación con otras relaciones sociales de la época. Las opiniones de Santo Tomás de Aquino sobre el papel de la mujer reflejaron su compromiso con la filosofía aristotélica y la concepción social de su época. Aunque reconoció algunos derechos para los siervos y un estatus social más alto para las esposas en el matrimonio, sus puntos de vista aún estaban influenciados por la jerarquía social medieval y la visión tradicional de género. Santo Tomás de Aquino creía firmemente en la importancia tanto de la fe como de la razón en la búsqueda del conocimiento y la verdad. Consideraba que la razón y la fe eran dos fuentes de conocimiento complementarias y que no debían entrar en conflicto real, ya que ambas provenían de Dios, quien es la fuente última de toda verdad. La razón. Santo Tomás creía que la razón era una herramienta natural del ser humano para conocer el mundo. Consideraba que la razón era confiable y que, a través de la filosofía y la lógica, se podía llegar a conclusiones racionales sobre la realidad. Sin embargo, también reconocía las limitaciones de la razón humana y su incapacidad para comprender completamente los misterios divinos. La fe, por otro lado, Santo Tomás defendía la importancia de la fe como una forma de conocimiento que iba más allá de la capacidad de la razón. Afirmaba que algunos aspectos de la verdad divina eran inaccesibles para la razón humana y solo podían conocerse a través de la revelación divina. Un ejemplo central de esto es la doctrina de la Trinidad, en la que Dios es uno en sustancia pero tres en personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es algo que la razón humana no podría descubrir por sí misma, pero que se acepta por fe. Complementariedad. Para Santo Tomás, la fe y la razón no estaban en conflicto real, sino que se complementaban entre sí. Argumentaba que si surgiera una aparente contradicción entre una conclusión de fe y una conclusión de razón, la fe debería prevalecer, ya que Dios es infalible y la fe se basa en la revelación divina. Sin embargo, creía que, en última instancia, la verdad divina y la verdad racional no podían entrar en conflicto, ya que ambas provenían de Dios. En resumen, Santo Tomás de Aquino sostenía que la razón y la fe eran dos fuentes de conocimiento importantes y complementarias. Creía que, en caso de conflicto aparente, la fe debía prevalecer, pero también afirmaba que, en última instancia, la verdad divina y la verdad racional no podían contradecirse, ya que ambas provenían de Dios. Esta perspectiva se convirtió en un elemento fundamental en la filosofía y teología cristiana medieval. Hay dos tipos de ciencias. Unas, como la aritmética, la geometría y similares, que deducen sus conclusiones a partir de principios evidentes por la luz del entendimiento natural. Otras, por su parte, deducen sus conclusiones a partir de principios evidentes, por la luz de una ciencia superior. Así, la perspectiva, que parte de los principios que le proporciona la geometría, o la música, que parte de los que le proporciona la aritmética. En este último sentido se dice que la doctrina sagrada es ciencia, puesto que saca sus conclusiones a partir de los principios evidentes por la luz de una ciencia superior, esto es, la ciencia de Dios y de los santos. La distinción entre dos tipos de verdad que mencionas es fundamental en la filosofía y la teología de Santo Tomás de Aquino y en la tradición cristiana en general. Aquí,
profundicemos en esa distinción. Verdad natural. La verdad natural, también conocida como verdad filosófica o verdad accesible a la razón, se refiere a las verdades que pueden ser conocidas a través del ejercicio de la razón humana y la observación del mundo natural. Santo Tomás de Aquino creía que la razón humana era capaz de descubrir ciertas verdades por sí misma, mediante la reflexión y la investigación. Estas verdades incluyen conceptos morales básicos, principios éticos y algunas nociones sobre Dios y la creación. Verdad revelada. La verdad revelada, en contraste, se refiere a las verdades que no pueden ser conocidas a través de la razón o la observación natural, sino que son reveladas directamente por Dios a través de la revelación divina. Para los cristianos, esta revelación divina se encuentra principalmente en las Sagradas Escrituras, la Biblia y en la tradición de la Iglesia. Ejemplos de verdades reveladas incluyen las doctrinas teológicas específicas, como la Trinidad y la Encarnación, que no podrían ser deducidas solo mediante el razonamiento humano. Preámbulos de la fe. Santo Tomás introdujo el concepto de preámbulos de la fe para describir ciertas verdades que son accesibles a la razón antes de la aceptación de la fe religiosa. Estas son verdades que preparan el camino para la aceptación de la fe y la revelación divina. Por ejemplo, argumentó que la existencia de Dios y ciertas verdades éticas podían ser conocidas por la razón antes de aceptar la fe cristiana. Estos preámbulos de la fe servirían como un fundamento racional para la fe. Santo Tomás de Aquino reconocía la existencia de dos tipos de verdad, la verdad natural, que es accesible a través de la razón, y la verdad revelada, que proviene de la revelación divina. Sin embargo, también sostenía que había ciertas verdades, los preámbulos de la fe, que podían ser conocidas por la razón y que preparaban el camino para la aceptación de la fe cristiana. Esta distinción fue crucial en su pensamiento y en la teología cristiana medieval en general. La distinción entre dos tipos de verdad que mencionas es fundamental en la filosofía y la teología de Santo Tomás de Aquino y en la tradición cristiana en general. Aquí, profundicemos en esa distinción. Verdad natural. La verdad natural, también conocida como verdad filosófica o verdad accesible a la razón, se refiere a las verdades que pueden ser conocidas a través del ejercicio de la razón humana y la observación del mundo natural. Santo Tomás de Aquino creía que la razón humana era capaz de descubrir ciertas verdades por sí misma, mediante la reflexión y la investigación. Estas verdades incluyen conceptos morales básicos, principios éticos y algunas nociones sobre Dios y la creación. Verdad revelada. La verdad revelada, en contraste, se refiere a las verdades que no pueden ser conocidas a través de la razón o la observación natural, sino que son reveladas directamente por Dios a través de la revelación divina. Para los cristianos, esta revelación divina se encuentra principalmente en las Sagradas Escrituras, la Biblia y en la tradición de la Iglesia. Ejemplos de verdades reveladas incluyen las doctrinas teológicas específicas, como la Trinidad y la Encarnación, que no podrían ser deducidas solo mediante el razonamiento humano. Preámbulos de la fe. Santo Tomás introdujo el concepto de preámbulos de la fe para describir ciertas verdades que son accesibles a la razón antes de la aceptación de la fe religiosa. Estas son verdades que preparan el camino para la aceptación de la fe y la revelación divina. Por ejemplo, argumentó que la existencia de Dios y ciertas verdades éticas podían ser conocidas por la razón antes de aceptar la fe cristiana. Estos preámbulos de la fe servirían como un fundamento racional para la fe. Santo Tomás de Aquino reconocía la existencia de dos tipos de verdad, la verdad natural, que es accesible a través de la razón, y la verdad revelada, que proviene de la revelación divina. Sin embargo, también sostenía que había ciertas verdades, los preámbulos de la fe, que podían ser conocidas por la razón y que preparaban el camino para la aceptación de la fe cristiana. Esta distinción fue crucial en su pensamiento y en la teología cristiana medieval en general. Ninguna causa que produce su efecto en forma instantánea precede necesariamente a su efecto en duración. Pero Dios es una causa que produce a su efecto no por un cambio, sino instantáneamente. Por tanto, no es necesario que preceda en duración a su efecto. Además, si existe alguna causa, que dada en algún instante no pueda darse su efecto procedente de ella, en el mismo instante, esto no es sino porque a esa causa le falta algún complemento. Porque la causa completa y su efecto son simultáneos. Pero a Dios nunca le falta ningún complemento. Por tanto, su efecto siempre puede darse, dado Dios, y así, no es necesario que preceda en duración a su efecto.
Así por tanto es claro que no hay ninguna repugnancia para la razón en el hecho de decir que algo es hecho por Dios y que siempre ha existido. Sobre la eternidad del mundo. El pasaje que ha citado se refiere a la cuestión de la eternidad del mundo y cómo Dios, según la perspectiva de Santo Tomás de Aquino, está relacionado con la creación y la existencia continua del mundo. En este contexto, Santo Tomás argumenta en contra de la idea de que el mundo es eterno y sostiene que, en cambio, el mundo fue creado por Dios en un acto de creación que no está sujeto al tiempo, es decir, un acto que es instantáneo y atemporal. Aquí hay algunas ideas clave de este pasaje. Instantaneidad de la creación. Santo Tomás argumenta que Dios es una causa que produce su efecto, el mundo, de manera instantánea, sin ningún intervalo de tiempo. Esto significa que no hay un periodo de tiempo en el que Dios creó el mundo, más bien, la creación misma es un acto atemporal y directo de Dios. Ausencia de complemento. Santo Tomás también señala que a Dios no le falta ningún complemento necesario para crear o mantener el mundo. En otras palabras, Dios es la causa completa y suficiente de la existencia del mundo en todo momento. No necesita esperar ni depender de nada más para llevar a cabo su acción creativa. No hay repugnancia en decir que algo es hecho por Dios y siempre ha existido *** en este pasaje. Santo Tomás aborda la posible objeción de que si Dios crea el mundo en cada momento, entonces el mundo no podría ser eterno. Él argumenta que no hay una contradicción lógica en afirmar que Dios es la causa de la existencia del mundo en cada momento y, al mismo tiempo, que el mundo siempre ha existido. Esto se debe a la concepción de Dios como una causa atemporal y no sujeta a las limitaciones del tiempo humano. Este pasaje de Santo Tomás de Aquino destaca su perspectiva sobre la relación entre Dios y la creación, enfatizando la instantaneidad y la atemporalidad de la acción creadora divina, así como la idea de que Dios es la causa completa y suficiente de la existencia del mundo en todo momento. Esencia de Dios. A continuación presentaremos la filosofía de Santo Tomás de Aquino sobre el conocimiento de Dios y sus atributos. Santo Tomás fue uno de los filósofos y teólogos más influyentes de la Edad Media, y sus enseñanzas siguen siendo fundamentales en la teología y la filosofía cristianas. Aquí se destacan algunos puntos clave. Distinguir entre verdad natural y revelada. Santo Tomás diferencia entre la verdad natural, que puede ser alcanzada por la razón humana, y la verdad revelada, que proviene de la revelación divina a través de la Biblia, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Ambas fuentes de verdad son importantes en su pensamiento. Vías del conocimiento de Dios. Santo Tomás propone dos vías principales para conocer a Dios, la vía negativa y la vía afirmativa. La vía negativa implica eliminar los predicados negativos o limitaciones de Dios para llegar a una comprensión más precisa de su naturaleza. La vía afirmativa implica afirmar los atributos positivos de Dios, como la perfección, la infinitud, la inmutabilidad, la unidad y otros valores positivos. Atributos divinos. Santo Tomás enumera varios atributos divinos, como la simplicidad, Dios es sin composición de partes, la perfección, Dios es perfecto y no le falta nada, la infinitud. Dios es infinito en un sentido que va más allá de la finitud de las criaturas, la inmutabilidad, Dios es incapaz de cambiar en su esencia y carácter, y la unidad, Dios es uno sin diversificación dentro de su ser. Analogía. Santo Tomás introduce el concepto de analogía para describir la relación entre Dios y las criaturas. La analogía implica que Dios posee atributos de una manera suprema y que las criaturas participan en estos atributos de acuerdo con su naturaleza y capacidad. Esto permite hablar de Dios en relación con el mundo creado. Participación. Santo Tomás también utiliza el concepto de participación, influido por la filosofía platónica, para explicar cómo las criaturas comparten ciertos atributos divinos en diferentes grados. Dios es la fuente y el estándar de perfección, y las criaturas participan en su bondad, verdad y otros atributos en virtud de su existencia y naturaleza. En conjunto, la filosofía de Santo Tomás de Aquino busca comprender la naturaleza de Dios y su relación con el mundo creado a través de un enfoque teológico y filosófico riguroso. Sus ideas han tenido un impacto duradero en la teología y la filosofía cristianas, y su influencia se extiende hasta el día de hoy. La discusión sobre la naturaleza de Jesucristo y su relación con las dos naturalezas, divina y humana, es un tema central en la teología cristiana y en la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Aquí se resumen algunos puntos clave de su pensamiento. Propósito de la encarnación.
Santo Tomás sostiene que la encarnación de Cristo tuvo como propósito restaurar la naturaleza humana, que había sido contaminada por el pecado original. Los seres humanos no podían lograr esta restauración por sí mismos, y por lo tanto, Dios se hizo hombre en Jesucristo para ofrecer satisfacción por el pecado y restaurar a la humanidad. Satisfacción de la expiación. Santo Tomás defiende la idea de la satisfacción de la expiación, lo que significa que Jesucristo murió en la cruz para satisfacer por el pecado de toda la humanidad. Su muerte tenía como objetivo redimir a la humanidad de la condena a la muerte debida al pecado. Dualidad de naturalezas en Cristo. Santo Tomás argumenta que en Jesucristo coexisten dos naturalezas, la divina y la humana. Esto implica que Jesucristo es verdaderamente divino y verdaderamente humano al mismo tiempo. Rechaza las opiniones de teólogos que negaban la verdadera divinidad o humanidad de Cristo. Kenosis divina. Santo Tomás desarrolla una noción de la kenosis divina, inspirada en las enseñanzas de San Pablo en Filipenses 2, 6-7. Argumenta que, al hacerse humano, Dios no cambió en su naturaleza divina, sino que asumió una nueva naturaleza humana sin perder su divinidad. En otras palabras, Dios se vació a sí mismo al asumir la naturaleza humana sin cambiar su esencia divina. Unidad y composición en Cristo. Santo Tomás afirma que hay unidad en la persona de Cristo, hipóstasis, pero también composición en sus dos naturalezas, divina y humana. Cristo tiene un cuerpo real de la misma naturaleza que el nuestro, un alma racional y una deidad perfecta. Esta dualidad de naturalezas coexiste en la única persona de Cristo. La cristología de Santo Tomás de Aquino busca comprender la relación única entre las dos naturalezas de Jesucristo, divina y humana, y cómo esta relación se relaciona con la obra de la redención y la restauración de la naturaleza humana. Sus ideas han tenido una influencia duradera en la teología cristiana y siguen siendo objeto de estudio y discusión en la actualidad. Haciéndose eco de Atanasio de Alejandría, dijo que el Hijo unigénito de Dios asumió nuestra naturaleza, para que Él, hecho hombre, pudiera hacer dioses a los hombres. 115. Santo Tomás de Aquino tenía una visión teológica de la creación que se fundamentaba en sus creencias católicas y su filosofía tomista. Aquí se resumen algunos de los puntos clave de su comprensión de la creación. Creación ex nihilo. Tomás de Aquino sostenía la enseñanza tradicional de que Dios creó el mundo de la nada, ex nihilo. Esto significa que Dios no utilizó ningún material preexistente para crear el universo. En lugar de ello, Dios trajo el mundo a la existencia desde la no existencia. Diferencia entre vacío y nada. Tomás hizo una distinción importante entre el vacío y la nada. Argumentaba que el vacío se refiere a la existencia de espacio con capacidad pero sin contenido material, mientras que la nada se refiere a la ausencia completa de cero existencia. Según su visión, Dios creó el mundo no a partir de algo, non ex aliquo, es decir, a partir de la nada. Creación como relación. Tomás concebía la creación como una relación entre Dios y sus criaturas. Dios es la causa eficiente de la creación, pero no hay una causa material. En otras palabras, la creación es una relación de dependencia del ser creado respecto al principio que lo originó. Participación en el ser divino. Tomás argumentaba que todo ser creado, incluyendo a los seres humanos, participa en el ser divino. Dios es el esi subsistens, el ser subsistente en sí mismo, mientras que los seres creados tienen tanto una esencia como un esi que es una participación en el ser divino. Origen de la vida. Tomás también abordó la cuestión del origen de la vida. Si bien sostenía que Dios es el principio de todo ser, consideraba que la vida podría formarse a partir de materia no viva o vida vegetal. Esto se relaciona con su apoyo a la idea de que algunas especies podrían haber surgido a través de mutaciones en el esperma animal. La visión de Santo Tomás de Aquino sobre la creación se basaba en la idea de que Dios es el creador del mundo y que la creación se llevó a cabo de la nada. También enfatizaba la participación de todas las criaturas en el ser divino y abordaba la cuestión del origen de la vida desde una perspectiva teológica. Sus ideas sobre la creación han tenido un impacto duradero en la teología y la filosofía cristiana. Santo Tomás de Aquino abordó la relación entre el alma y el cuerpo desde una perspectiva filosófica basada en la doctrina hilemórfica aristotélica, que divide a los seres en materia y forma sustancial. Aquí se resumen algunos de los puntos clave de su visión sobre el alma y el cuerpo. Hilemorfismo aristotélico. Tomás aceptó la doctrina hilemórfica de Aristóteles, que sostiene que cada ser está compuesto de materia, materia prima y forma sustancial.
La materia prima representa la potencialidad de un ser, mientras que la forma sustancial determina su esencia y actúa como el principio organizador. Unicidad de la forma sustancial. Tomás afirmó que en un ser no hay más que una forma sustancial que informa directamente la materia. En el caso del ser humano, esta única forma sustancial es el alma racional, que confiere tanto la corporeidad al cuerpo como las capacidades vegetativas, sensitivas e intelectuales. Naturaleza del alma. Para Tomás, el alma humana es inmaterial e incorruptible. Esta inmaterialidad se deriva de su función de participar en la verdad universal y en el conocimiento intelectual. El entendimiento humano, para Tomás, no es pasivo ni se basa en imágenes o fantasmas, sino que es una facultad activa que comprende la verdad. Relación entre alma y cuerpo. Tomás defendió la unidad sustancial del alma y el cuerpo en el ser humano. Rechazó la idea platónica de que el cuerpo es una prisión para el alma y argumentó que alma y cuerpo son una entidad sustancial única. Esta unión sustancial es esencial para su comprensión de la naturaleza humana. Diferencia con el averroísmo. Tomás se opuso al averroísmo, que sostenía la teoría de la unidad del intelecto, argumentando que cada individuo tiene su propio entendimiento posible y que el entendimiento no es algo separado de las almas individuales. Emociones y pasiones. Tomás también abordó las emociones y las pasiones humanas, como el dolor y la tristeza, desde una perspectiva filosófica. Para él, el dolor es una pasión del alma, y la tristeza es un tipo de dolor interno causado por un mal propio. Propuso varios remedios para la tristeza, incluyendo actividades agradables del cuerpo, actividades espirituales y la búsqueda de compañía y compasión entre amigos. La visión de Santo Tomás de Aquino sobre el alma y el cuerpo se basaba en la filosofía aristotélica y hilemórfica. Él argumentaba que el alma humana es inmaterial e inmortal, y que está unida sustancialmente al cuerpo en una sola entidad. Su enfoque también tenía implicaciones en la comprensión de las facultades intelectuales y las emociones humanas. Tomás consideró la herejía como resultado de la falta de fe. Los demás artículos de la fe en los que no yerra el hereje no los acepta del mismo modo que el fiel. El hereje los retiene por propia voluntad y por propio juicio. Santo Tomás de Aquino tuvo una visión clara y definida sobre la naturaleza del pecado. Al igual que San Agustín de Hipona, a quien siguió en este aspecto, definió al pecado como un dicho, hecho o deseo contra la ley eterna. Esta definición se basa en la idea de que el pecado implica una transgresión de la ley divina y una desobediencia a la voluntad de Dios. Es importante destacar la relación que Tomás establece entre la ley eterna, la ley natural y la ley divina. La ley eterna es la voluntad divina que rige el orden cósmico y moral del universo. La ley natural es una instancia de la ley eterna que se deriva de la razón y es accesible a través de la naturaleza humana. La ley divina, por otro lado, se encuentra en la revelación divina, como se manifiesta en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para Tomás, el pecado implica una desobediencia tanto a la ley natural como a la ley divina. Cuando una persona peca, está yendo en contra de lo que dicta la razón, ley natural, y lo que se revela en las Escrituras, ley divina. Esta desobediencia es sinónimo de mal, que Tomás define como una privación del bien, privatio boni. En cuanto a la cuestión de la Inmaculada Concepción de María, Tomás se posicionó en contra de esta doctrina, que sostiene que María fue concebida sin pecado original. Argumentó que si María nunca hubiera estado manchada con la corrupción del pecado original, eso disminuiría la dignidad de Cristo, quien es el Salvador universal de todos. Según su punto de vista, la pureza de María fue la máxima después de Cristo, pero ella sí contrajo el pecado original y fue purificada de él antes de nacer del seno materno. La visión de Santo Tomás de Aquino sobre el pecado se basa en la desobediencia a la ley eterna, que se manifiesta tanto en la razón, ley natural, como en la revelación divina, ley divina. También se opuso a la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, argumentando que ella sí contrajo el pecado original pero fue purificada de él antes de su nacimiento. Santo Tomás de Aquino tuvo una influencia profundamente significativa en la filosofía y la teología a lo largo de la historia, y su legado sigue siendo relevante en la actualidad. Aquí se resumen algunas de las principales influencias y repercusiones de su pensamiento. Síntesis entre filosofía y teología. Santo Tomás logró una síntesis notable entre la filosofía clásica, especialmente la de Aristóteles, y la teología cristiana. Su enfoque racional y lógico para abordar cuestiones teológicas influyó en la escolástica y en la teología posterior. Contribuciones a la ética y la moral.
Su ética basada en la ley natural y la búsqueda del bien común ha tenido un impacto duradero en la ética cristiana y en la teoría moral en general. Su enfoque en las virtudes, la ley natural y la conciencia moral sigue siendo objeto de estudio y debate en la ética contemporánea. Doctrina de la ley natural. La concepción de Tomás de la ley natural como una participación en la ley eterna de Dios influyó en la tradición jurídica y ética occidental. Su idea de que la ley natural es accesible a través de la razón humana ha sido fundamental en la filosofía política y legal. Filosofía de la mente y la naturaleza del alma. Sus ideas sobre la relación entre el alma y el cuerpo, así como su noción de la mente como facultad cognitiva, contribuyeron al desarrollo de la filosofía de la mente y la psicología. Compatibilidad entre fe y razón. Santo Tomás defendió la idea de que la fe y la razón no son incompatibles, y que la razón puede usarse para comprender y profundizar en las verdades de la fe. Esta perspectiva influyó en la teología cristiana y en el diálogo entre fe y razón en la tradición cristiana. Teología católica. Tomás de Aquino es considerado uno de los más grandes teólogos de la Iglesia Católica. Su pensamiento influyó en la teología católica medieval y posterior, y su obra, especialmente la Same Theologiae, sigue siendo un texto fundamental en la formación teológica católica. Neotomismo. En los siglos XIX y XX, resurgió el interés por el pensamiento de Santo Tomás, conocido como el neotomismo. Este movimiento filosófico y teológico buscaba revivir y aplicar las ideas de Tomás de Aquino en el contexto moderno y fue influyente en la Iglesia Católica y en la filosofía contemporánea. Críticas y debates. A lo largo de la historia, el pensamiento de Santo Tomás también ha enfrentado críticas y desafíos, especialmente en la era moderna con la llegada del empirismo, el racionalismo y otras corrientes filosóficas. Sin embargo, su influencia y legado perduran en la filosofía y la teología. Santo Tomás de Aquino dejó una huella indeleble en la filosofía, la teología y la ética occidentales. Su enfoque en la razón, la ley natural y la síntesis entre fe y razón continúa siendo objeto de estudio y debate en la actualidad, y su obra sigue siendo relevante para diversas disciplinas intelectuales. La muerte de Santo Tomás de Aquino ocurrió el 7 de marzo de 1274 en la abadía de Fossanova, Italia. Aquino, también conocido como Tomás de Aquino, fue un destacado filósofo y teólogo medieval, y es considerado uno de los pensadores más influyentes de la historia de la Iglesia Católica y la filosofía occidental. Santo Tomás de Aquino murió a la edad de 49 años. Había pasado la mayor parte de su vida estudiando, enseñando y escribiendo obras filosóficas y teológicas, incluyendo su famosa obra Same Theologiae. Su contribución al pensamiento cristiano y a la filosofía escolástica dejó una marca indeleble en la historia intelectual de la Iglesia y el mundo occidental. La causa de su muerte no está del todo clara, y ha habido diversas teorías y especulaciones al respecto a lo largo de los siglos. Algunos historiadores sugieren que podría haber sido envenenado, mientras que otros creen que pudo haber sufrido un derrame cerebral. Sin embargo, no hay consenso definitivo sobre la causa exacta de su fallecimiento. Independientemente de la causa, la muerte de Santo Tomás de Aquino marcó el final de una vida dedicada al estudio y a la enseñanza, y su legado perdura a través de sus escritos y su influencia en la teología y la filosofía cristiana. Fue canonizado como santo por la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 28 de enero de cada año.